barze sor da son rove sugarde que se chape ta tin sor gondro la soi ge soi no ga ja ma gen dong jo re jo ma je ran re chi ge ngong de jo me me ze jian ro kan yong la jia 前面真来的是看研究爱动等白年马儿所话的话人也得安真也过了几多年年节无节家根就sem节来牛的这把家讲 no jo da ba ran jan xin jo sa ai guru re nai dan za mai men dai si di ba la hong ai guru re nai dan za mai men dai si di ba la hong ai guru re nai dan za ma men dai si di ba la ta ne no jo je la ma de la ma ong gong ba jo ne so rang ge nian ga ra den be do ye di la mai ran sen yer ming o do ten rek la ma ran xin xi ba sa jung de ten xin la ma ngo chong ge wan de ye nyor de da par de la mai de jo ne ro ai je ja ma le ba de ye sa lang go ba ri jo yeah, so that's it. Ahora. Share that you have a transmission and also the normally if you want to chant Tibetan, so you can follow, like that, what I did for you, melody. Ahí tenemos la transmisión y también cómo cantarlo en tibetano si quieren seguir la melodía. So then today I'm sharing with you Guru Yoga. Guru Yoga is the for good meditators practice. Hoy les comparto Guru Yoga, es para los buenos practicantes esta práctica de Guru Yoga. So when you practice, Mahamudra Dzogchen, then sometimes we have obstacles, or some energy you stuck, you cannot move forward. In that case, then we need a supplication to the Guru. Cuando practicamos Mahamudra o Dzogchen, muchas veces de repente surgen ciertos obstáculos y entonces, o fuerzas negativas, y entonces necesitamos hacernos del soporte del Guru y suplicarle al Guru que nos acompañe en nuestra práctica. So also yesterday I shared Rinpoche's story in the Kasa Tibet. You are there, many people there, right? Yeah, so similar, the way I yesterday talked, when we have a darkness energy, the reason is because we are ordinary person, and always we create all the time worldly activity, and emotions always there, and the thoughts is always there. So that's why we have a very darkness energy. Sometimes you put effort hard for practice dharma, but you don't feel that much. Then that time, so we need supplication to the Guru. Guru's form, you visualize, meditate, you feel bliss, you feel, joy, and then you feel light, you feel release the negative energy. Then you practice the Dharma and
become, feel more successful. Entonces, como algunos de ustedes que estuvieron ayer en Casa Tibet, Khenpo compartió que de repente, porque somos personas ordinarias, tenemos distintos momentos en que vienen energías negativas o energías oscuras, y también debido a todas nuestras actividades en lo mundano, vienen muchas emociones, vienen muchos pensamientos, y entonces todas estas energías oscuras de repente no nos ayuda para nuestra práctica del Dharma y se vuelven un obstáculo para nuestra práctica. Pero entonces necesitamos nosotros poner ese esfuerzo, y a veces ponemos mucho esfuerzo en la práctica del Dharma, pero no logramos los resultados que estamos queriendo. Entonces es por eso que necesitamos suplicarle al Guru, y cuando le suplicamos al Guru, entonces sentimos esas bendiciones y ese gozo y esa energía negativa que se transforma en positiva y que es muy buena para nuestra práctica. So, do you have a thing sometimes like feel heavy, negative energy? Do you feel that or no? Que si a veces se sienten con miedo o pesados y estas energías negativas, ¿lo sienten? So, then we need Guru Yoga. Y es para eso que necesitamos el Guru Yoga. I think that's why you come here today. It's good. Y yo creo que por eso es que estamos aquí. Es muy bueno que estamos todos aquí. So, here, I share with you. There's no microphone, no? It's not on, right? It's on, you just have to speak into it. Okay, see, Guru Yoga, this practice is the name is Guru Yoga, and specifically we say Garchen Rinpoche is Guru Yoga. But reality, this Guru Yoga bring you all the practices into this category, everything in here. Entonces, Guru Yoga trae todas las categorías de todas las prácticas aquí. Ahí adentro de tu cuarto hay una alfombra. Adentro. Esa es. Perdón. You translate, okay? I did. Yeah. Because sí. Aquí. Okay. Okay, so then, long as you practice this Guru Yoga, you practice all 84,000 Dharma is included in this practice, nothing left behind. Mientras practicamos el Guru Yoga, las 84,000 prácticas de todas las enseñanzas del Buda están en el Guru Yoga y no hay nada que se quedó atrás. So I'm going to share with you also, words by words, explain. And then generally, of course, I explain you just how important Guru Yoga means. Voy a compartir con ustedes palabra por palabra de la práctica y también para explicarles a ustedes qué es lo que quiere decir el Guru Yoga. When we practice Guru Yoga, what is we need require important what we need. You think? ¿Qué es lo que necesitamos al practicar el Guru Yoga? Piensen, ¿qué creen que es lo más importante para practicar Guru Yoga? Devotion. See, you know. Ya saben, sí, devoción. So why we need devotion? ¿Y por qué necesitamos esta devoción? God blessing. Recibir las bendiciones. So without devotion, you can't connect to the Guru and enlightened beings. Sin devoción no podemos conectar con el Guru y con los seres iluminados. So devotion is Wi-Fi, okay, internet. La devoción es el Wi-Fi, el internet. To connect to the Guru and the Yidam deities. Para conectar con el Guru y con las deidades Yidam. Yeah. Compassion is Wi-Fi, connect to the six Ram beings, suffering beings. La compasión es para conectar con todos los seres de los 6 reinos que están viviendo en esta existencia cíclica de sufrimiento. So that's the reason we need the devotion required. Por eso necesitamos la devoción. But we say we need devotion. Devotion also, if you don't practice the Dharma, very hard to rise in devotion too. Pero si no practicamos el Dharma, es muy difícil que emerja la devoción. So devotion, compassion, your practice, meditate, wisdom, loving kindness, all this just rising and together kind of support each other,
La devoción, la compasión, el amor bondadoso, la actitud altruista, todo esto son parte de practicar la devoción. Same is like, emotions also, they support each other. Long as you have ignorance, very easy to get desire, then anger, jealousy, this support, each other. You take down one, destroy your one emotion, other emotion also die. Y aparte, las emociones se soportan entre sí. Si de repente emerge el deseo, luego también emerge el apego, y emerge la ira, y emerge la envidia, y todas estas emociones se soportan entre sí. Y si logramos disolver una de estas emociones, entonces todas las demás emociones se disuelven por sí mismas. Long as we have rising true devotion to the Guru and the Yadams, Siempre y cuando tengamos esa, que emerja esa devoción al Guru y a las deidades Yidam. then you don't have a choice, naturally rising compassion for other beings. Y entonces no hay otro camino más que emerja la compasión por todos los seres sintientes. Okay, so then long as you have love, this devotion, compassion, where this really source come from? Y siempre que haya devoción y compasión, ¿cuál es la fuente verdadera de todo esto? The source is you cannot point one exactly like this, and so many conditions we need. En realidad no hay una sola fuente, hay muchas condiciones que se necesitan para ello. So we grow example, the flower, beautiful flower, is not only one single, source there. Is so many cause condition need Por to ejemplo, grow the beautiful flower. cuando crece una flor hermosa, son tantas las condiciones que se necesitan para que una flor crezca de esta manera. Yeah, so that's why, any practice is support each other, benefit you. So this practicing, normally sometimes people say, I'm going to do only practice Guru Yoga, only Yadam deity, or only as something else. That's misunderstanding. Por eso es un malentendido cuando las personas dicen solo voy a hacer esta práctica, o solo voy a hacer esta deidad Yidam, o solo esta práctica, sino que todas las prácticas es por eso que se soportan entre sí. So when you eat the mixed vegetarian food, you cannot eat different one by one, right? You already mixed, cooked together, you have to eat together, right? Entonces es como cuando hacemos comida, para que toda esa comida sepa rico, necesitamos mezclar varias cosas. So same, long as you practice Guru Yoga, in this using the Guru Yoga sadhana, same time you have generate love, compassion, practice is included there, and then Guru Yadam is inseparable within there, and the main essence is wisdom, Mahamudra is be there together, not separate. Y entonces si practicamos Guru Yoga, si practicamos Mahamudra, el método y la sabiduría están ahí juntos. Okay, so then you have to know Guru Yoga is ultra level Guru Yoga practice, inner level Guru Yoga practice, sacred level Guru Yoga practice. It can be divided by 3 different levels. Y son 3 niveles en los que podemos dividir la práctica de Guru Yoga, la práctica externa, interna y secreta. Ultra level Guru Yoga practice is you chant these prayers, so you visualize and see Tanka here we have, and like this thing, and you feel that energy, you meditate, you feel devotion rising to, when you see the Guru's Tanka image, that's ultra level Guru, practice. A nivel externo es que vemos aquí la tanca de Garchen Rinpoche y sentimos devoción y sentimos amor por el Guru. Y ese es el nivel externo de la práctica de Guru Yoga. Yeah, normally we do that way, right? Do you? Generalmente lo hacemos de esa manera. Inner Guru Yoga practice is, you have to feel energy within your body. Al practicar el Guru Yoga de manera interna es porque sentimos esa energía dentro de nuestro cuerpo. You meditate, practice, you feel like your channels, chakras is waking up. Sentimos como nuestros canales y nuestros chakras se están despertando. Example, the seed is in the ground, then the sun rising, rain fall through there, and the seed is cannot stay just normal, right? The seed is naturally
like, moment to moment changing. So like that. Es como cuando plantamos una semilla, la semilla no se queda ahí nomás, sino que la semilla día a día, momento a momento va cambiando. You feel your inside your channels, chakras is waking up. Vamos sintiendo como nuestros canales y nuestros chakras se van despertando. And then also, of course, Guru Yoga practice benefit to all the different chakras, levels, chakras. Y obviamente la práctica de Guru Yoga beneficia a todos los niveles en todos nuestros chakras. Specifically divided, the normally we say the Yadam deity chakra is heart center and the throat. Específicamente, generalmente decimos que el chakra de la deidad Yidam está al centro del corazón y en nuestra garganta. Guru chakra is here. Y el chakra en la frente está el chakra del Guru. So then, you waking up the chakras, practicing Guru, and you realize the secret Guru. Y al practicar el Guru Yoga a nivel interno y que se despiertan nuestros chakras, entonces despertamos a nuestro Guru interno, Secret a nuestro Guru secreto. Secret Guru is your own mind, nature, Rigpa, is self-arising. It's called self-own Guru. It's own Guru, secret Guru. Y ese Guru secreto es nuestra propia naturaleza de la mente, nuestro Rigpa, eso que emerge naturalmente, ese es nuestro Guru secreto. That Guru is within us always. Y ese Guru está dentro de nosotros todo el tiempo. We don't realize that No lo entendemos because due to so many diversity obstacles. por tantos obstáculos diversos. Okay, so that's why first we rely on ultra level Guru. Es por eso que primero nos recargamos en este Guru a nivel externo. Ultra level Guru, like what I mentioned, we are ordinary being. You feel very dark, heavy energies, negative karma, and then you visualize like form of gurus. You feel, like blessed. Es por eso que, como les decía al principio, por ser seres ordinarios y sentir estas emociones negativas y estas fuerzas oscuras, traemos al Guru, visualizamos al Guru o nos soportamos con la tanga con el Guru y entonces sentimos las bendiciones. Yeah, so then that Guru, when you visualize and you using your object support, that Guru you must have to have connect through your devotion. Y visualizamos a través de usar el soporte de la tanka o de una imagen y entonces esa conexión y esas bendiciones que se reciben son a través de nuestra devoción. So sometimes you misunderstanding, like you can ask Guru, please can you accept I am your student. You don't have to do that. The accepting is like, called nature accepting. Nature accepting is naturally through your devotion. And, then Guru is always there. Guru's blessing is always there. Long as you're rising your very strong devotion within you, naturally accepting ready. Without the devotions, Guru say, yes, can be your Guru, you are my student, whatever 1,000 times Guru accepted you, but still naturally they're not really accepted, okay? Nature blocked there. Do you understand? Porque muchas veces está el malentendido que estamos pidiéndole a los gurus, por favor, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu estudiante, y en realidad no va por ahí. Un guru te puede decir cientos de veces, sí, claro, ven y sé mi discípulo o mi estudiante, pero lo que verdaderamente hace esa conexión con el guru es a través de la devoción. So that means like you don't have to physically meet a guru. Your devotion is like, same as Wi-Fi, and people stay in another country. We can meet here together, in the Zoom right now, be here together. They can hear, they can see me, right, like that. Por eso es que no necesitamos ver al guru físicamente o estar físicamente en la presencia del guru. Por eso les decía que el guru es como el Wi-Fi que está en todas partes, como ahora nosotros estamos aquí y estamos compartiendo con todas estas personas que están en el Zoom, por ejemplo. So that's why Garcia Rinpoche always mentioned the body is not important, The most important is mind Por eso and your love, compassion.
Por eso Gacha Rinpoche siempre dice, el cuerpo no es lo que es importante, lo que es lo importante es la mente, es ese amor y compasión que emerge desde ahí. Yeah, so then, long as you have really your own devotion rising, naturally connected to Guru is like naturally accepted there. Si esa devoción emerge naturalmente, entonces esa devoción al Guru y tienen ese amor y compasión al Guru, esa devoción va a emerger naturalmente. It's called nature, natural. Nature means truth. Nature is like have to rising, like not through the like relatively wobbly and conceptual states. Emerge naturalmente, no desde un lugar conceptual. Yeah, so that's why, and the important is devotion, but devotion I mentioned and sometimes very hard to rising, not easy. So that's right. That's why you have to recognize Guru's quality. Y es por eso que, como hablábamos, la devoción no es algo que emerge. Entonces, para poder hacer que emerja esta devoción, hay que reconocer las cualidades del Guru. So what is Guru's quality? And then you think about yourself. Oh, I don't have that. He has. ¿Cuáles son esas cualidades que el Guru tiene? Y entonces reconoces en ti mismo y misma, yo tengo esas cualidades, quizá no las tenga, pero el Guru las tiene. Then that naturally reduces your ego, okay? Y eso ya de entrada naturalmente reduce tu ego. Ego is obstacle. El ego es el obstáculo. And then, you fear, okay, also ourselves is suffering due to our own afflictive emotions. Y también nuestras emociones aflictivas son nuestro obstáculo y por esto el sufrimiento. And then another hand, you think about the Guru's like loving kindness and his enlightening quality. You fear that energy, power helps you remove your, emotion, negative energy. Y por otro lado también a través de sentir estas cualidades iluminadas del Guru, sentimos cómo va transformándose esa energía negativa. So that's where, rising the like devotion. Y así es como va emergiendo la devoción. So you have to use many different, intellectually think it again, and you don't have Gurus, you recognize many different quality has. Y entonces también hay que aplicar nuestro intelecto para poder reconocer estas cualidades que el Guru tiene y que quizá nosotros no tenemos. So then that really helps you get your effort and you recognize, and our own also error or, our darkness or not knowing something, we have problems. Y eso también ayuda a reconocer nuestros errores o a reconocer nuestros obstáculos o a reconocer en dónde es que estamos errando en nuestro camino. So then, example, I can think it. I have to sleep 8 hours one night, okay? Garcia Rinpoche, when my age, he no need to sleep. So I think that he's amazing, absolutely amazing. How he can do that? I can't do that, right? So that's where you can think it. Por ejemplo, un ejemplo de eso es, yo por ejemplo necesito, o antes sobre todo necesitaba dormir a fuerzas 8 horas al día. Y en el tiempo que estaba caminando al lado del Gachan Rinpoche todo el tiempo, él de plano no dormía nada. Y yo siempre me quedaba pensando, ¿cómo es que él lo hace? How many hours you sleep? ¿Cuántas horas ustedes duermen? 6 hours, right? Sí. It is 6 hours we need, right? Por lo menos necesitamos 6 horas, ¿no? Without you get sleep, next day you bumpy. Sin esas 6 horas al día siguiente estamos medio mareados. So, when I think that arising like very, impressive or something like devotion to Garcia Rinpoche. Cuando pienso en eso, emerge mi devoción y mi sorpresa con eso de esa cualidad de Gachan Rinpoche que no duerme. So, when I meet him, I think 80s. So, starting that time, he never sleep. Cuando yo lo conocí en los 80s, él en ese momento no dormía nada. And then not only sleep in his room, but he go to do things for other beings.
no solamente no dormía, sino que además se pasaba toda la noche haciendo cosas por otros seres. So not disturbing, so many people request him to ask him to do so many things. He didn't get any how to say, disturbing or like agitated or something, He happy to do that. He loved to do that. Do you understand? Disturbing, yeah. Yeah, so if you middle of the night somebody asks you come to somewhere else, like, can you do that? You need there someone asked me help and my parents is sick, or you have to go to hospital, please come to hospital, like that. The teacher, when people inviting is when they have happy, they don't inviting, okay? When they have suffering, difficulty, problems, then they're inviting the lamas. Entonces cuenta Khenpo que en esos años cuando él conoció a Gachan Rinpoche de verdad no dormía nada de nada. Y no dormía e incluso iba a todas las casas a donde la gente le pedía algún tipo de ayuda, algún tipo de bendición, o que les hiciera un rezo, que les bendijera algo. Y Gachan Rinpoche iba con muchísimo gozo a esos lugares, nunca decía que no. Pero además de que no decía que no le representaba ninguna dificultad, o no se enojaba porque le llamaran a la medianoche y le dijeran que fuera. Entonces Khenpo pregunta, ¿ustedes cómo se sienten si a la medianoche alguien les llama o mucha gente les llama y les pide ayuda? Pues sí, hay un poco ahí como de hoy es la noche, entonces voy a ayudar. Pero Gachan Rinpoche feliz siempre iba a ayudar a todos. Can you do like that or no? Que si pueden hacer eso o no. You can do maybe 1 day, 2 days. Quizá una vez, 2 veces. Not always like that, right? Pero Every todos night, los every single días. night. Okay, so here is a different situation when we was in Tibet at that time. Claro, aquí es un poco diferente la situación que en esos tiempos cuando estábamos en Tibet. Very hard to you can imagine that thinking idea. Porque creo que es un poco difícil para ustedes como entender un poco cómo era en esos tiempos, en esos lugares. So I share you short stories, okay? Les voy a contar una pequeña historia. So many villages. Había muchos pueblitos. So there may be like 50 families, 100 families stay like one village, and they are very far away, like 2 hours, 3 hours horse Sí, riding. 50 familias en un pueblito, 100 familias en otro, y eran unas 2 horas a caballo de un lugar a otro. Then nomads live like more further, like 2 family, 3 family only, very far away, mountains. Y luego los nómadas viven aún más lejos, así 2 familias, 3 familias, muy lejos, muy metidos en la montaña. Okay, so then there the big villages normally, hosting the practice like drupchins. Y generalmente en las ciudades, en los pueblos que son más grandes, es donde sucedían las prácticas y los drupchans. In that village, example, maybe 100 family. Y más o menos en esos lugares, por ejemplo, 100 familias. había. Only Garchen Rinpoche come maybe 1 week, only that 1 year, within one week, within 1 year, okay? Y en ese tipo de lugares, Gachan Rinpoche quizá venía una semana a practicar estos drupchans. So 1 week, whole day he have to do the practice in the temple or like where the big program going on. Y en una semana tenía que estar todo el día haciendo la práctica y sosteniendo el programa que estaba sucediendo. And then this 100 families, maybe somebody already passed away, Y luego somebody sick. de estas 100 familias quizá alguien se acaba de morir, quizá alguien se enferma. Okay, they wanted to invite him. Y entonces lo invitaban. Then when they have opportunity to invite him, Y si tenían la oportunidad lo invitaban. only nighttime. Pero en el único momento que tenían la oportunidad de invitarlo a sus casas era en la noche, porque durante todo el día Gachan Rinpoche estaba sosteniendo el retiro, el drupchen o la práctica. Okay, within 1 week, you go to like maybe 10 families, still no finish all the families. Y en una semana iba a, por ejemplo, 10 familias. No le daba tiempo de sostener a todas las familias. So what he do is like when finish the program like 7 p.m., then after dinner he ready to go to the other the families to do some practice, whatever they according to need. Some need a ritual for disease, some need like
ritual for something, good luck, good fortune, something, different kind of the request. He never denied the request. Y era todo tipo de, después de que acababa la práctica de durante todo el día, entonces le pedían, ahora vamos a ir a hacer el rezo, las bendiciones del rezo por la persona que acaba de morir, o ahora un rezo para traer la buena fortuna con otra familia, o ahora otro tipo de rezo con otra familia. Y Gacha Rinpoche lo hacía con mucho gusto para todos durante toda la noche. All this program is only called winter time, normally. Y además estos programas sucedían en el invierno. Weather is extremely cold, especially night time, okay? Donde las condiciones climáticas eran muy frías, especialmente durante la noche. So night time, Mayas have to walk to another family. Y había que caminar unos buenos tramos, kilómetros, para llegar de una familia a otra. So then he do all the night time and come back morning. Y él hacía todo esto durante la noche y regresaba el domingo para sostener el Drikshan. Starting maybe 7 a.m., so ready to join the program. He don't sleep, go to sleep, okay? Quizá empezar 7 de la mañana para empezar el programa y no dormían. Can you do that? ¿Creen que pueden hacer eso? You can't, right? So that's why Guru means like, first we have to know we are not that quality. So es por eso que hablamos del Guru y reconocer que nosotros no necesariamente tenemos esas cualidades. someone has a more better quality than us. Que alguien tiene esas cualidades y nosotros no. And then that's another example. Then another like one time in the one village hosting this practice. And when finish the practice at night time, 7 p.m., Garchen Rinpoche asked me to come with him. So I am that time is the youngest monk, follow him. So we have the program going on, like all the older monks have to stay in the front rows. So that daytime they have to sit a very good way. You cannot sleep, right? You cannot make empty space in the front row. So he didn't want to take anyone in the front row. And I'm so behind somewhere. And he asked me, you have to come with me. I didn't know where he's going. So when we out of the, practice place outside, there guy, he holding 2 horses. 3 horses, one is for him, another 2 horses. And they asked me ride the horse. So one Garchen Rinpoche ride, one I ride the horse. Then goes to like 3 hours. So, ride the horse. Entonces, que en otra historia, en algún momento, en estos momentos en los que Khenpo era muy chiquito, de los primeros años en los que estuvo junto a Garchen Rinpoche, a él lo sentaban un poco más atrás porque en la primera fila siempre querían a los practicantes que se sentaban muy derechitos y que toda esa primera fila frente a Garchen Rinpoche estuvieran los practicantes que ya llevaban un rato más, monjes más de mayor edad. Y Khenpo, como estaba más jovencito, lo sentaban atrás. Pero en uno de esos días le dijo Garchen Rinpoche, tú te vienes conmigo, y él no sabía a dónde lo iban a llevar. Y cuando salió, vio que había 3 caballos, uno para Rinpoche, otro para él y otro para alguien más. Y entonces le dijo, tú tienes que subirte a uno de estos caballos y manejar el caballo. Y él no sabía a dónde los iban a llevar. So then, they take us from the normal village to all the way to Norma's place. Y nos llevaron de este pueblo conocido hasta donde los nómadas. It's cross the mountain, not just normal like road to going. It's cross the mountain. Y es cruzar toda la montaña. Some places you cannot ride the horse, you have to out of the horse because the road is very narrow. Y obviamente hay lugares donde no puedes seguir en el caballo, sino que te tienes que bajar del caballo porque es muy chiquito el camino. So luckily that night has a moon. I remember still the moon is very strong in the space. Por suerte había una gran luna, todavía me acuerdo de ese día, una gran luna en el espacio. Due to that moon, I'm still survived here. Otherwise, I don't think I'm survived right now. Y sinceramente gracias a esa luna es que yo sobreviví, porque si no, no creo que estaría aquí. Okay, so then we went to the village. I mean the what is called nomads. Entonces llegamos a la villa de los nómadas. And somebody sick, so they need a blessing.
and the request like all the way to there. Y entonces alguien estaba enfermo y nos pedían unas bendiciones y tuvimos que ir todo el camino hacia allá. So then what we done practice prayers, and after go back to we have to go back to village. It's already starting morning. Y ya entre que fuimos para allá y regresamos, y en el camino de regreso ya se estaba viniendo el amanecer. So then Garcia Rinpoche, he directly have to go to join the prayers. He didn't have time to go even his room. Y él tenía que ya ir directo a unirse a los rezos, ya no podía ir ni siquiera ir a su cuarto. So that's kind of for the through I think his effort, love, kind, Su and he esfuerzo, su amabilidad, care about others. He does like that for other beings. su cuidado por todos los demás, así lo hacía él por todos los seres. Then whole day practice, but then that night even then he go back to sleep again. No, another same like that. Y luego going todo el home. día de práctica y en la noche no es que se fuera a dormir, sino que era una noche igual a la noche anterior. So what do you think? They can do like that or no? ¿Ustedes creen que No, lo podrían right? hacer o no? Okay, so they put so much effort to practice and also have love, kind for others. Ponía tanto esfuerzo en la práctica, o pone, y tanto amor y compasión por todos. And that's you think that some his activity, his kind, they really help you get you more effort. Y entonces a través de escuchar estas historias y estas actividades, entonces nos conectamos a saber qué tanto o cuánto mucho esfuerzo nosotros tenemos que ponerle a nuestra práctica. Then you recognize I'm not doing enough. Y reconocemos que quizá no estamos haciendo lo suficiente. Sometimes due to our ignorance, ego, so you think I'm doing very good, I'm practicing Dharma, I'm doing great for others, but reality maybe not enough. Porque a veces debido a nuestro ego decimos, ya estoy haciendo suficiente, estoy practicando el Dharma, estoy ayudando a otros, yo creo que con eso ya estoy haciendo suficiente, pero quizá no sea suficiente. So then, many, of course, like we're going to, during this teaching, I share you some sections, when he does many things, like you think his or activity, you recognize, and then you feel more devotion rising connections. Y así, a través de esto que yo les voy compartiendo, todas estas actividades y la práctica, entonces va emergiendo en todos nosotros esa devoción y esa conexión con el Guru. So go to in this sadhana, so the Guru sadhana, Entonces en esta sadhana, la fuente inagotable de bendiciones, Guru, so you understand, right? Outer Guru, inner Guru, secret Gurus. ya se entendió bien el Guru externo, el Guru interno y el Guru secreto. The Gampopa mentioned, first we need ordinary Guru. Gampopa mencionó, primero necesitamos un Guru ordinario, Ordinary Guru share you how to do it. que te enseñe cómo hacerlo. Then you need Guru is Dharma. Luego, el Guru es el Dharma. What you under learning, teaching, you have to use that your own Guru. Todas esas enseñanzas que utilizas como tu propio Guru. Then you use that, you have to generate love, compassion. You create your own so wisdom, devotion, this many enlightening quality, create within you. So Yes. that's called Dharma. And the second, you rely on your Guru is Dharma, your good qualities. Entonces de ahí emergen todas estas cualidades de amor bondadoso, de compasión, de sabiduría, todas estas cualidades iluminadas, la devoción, y ahí es donde emerge este segundo Guru que es el Dharma. So then last is your Guru is like your own mind is your own Guru. Y luego su propia mente es su propio Guru. So Guru is we have to discover within ourselves. Y ese es el Guru que nosotros tenemos que descubrir o redescubrir dentro de nosotros. So now you have to know we have a Guru, auto level Guru is a support for your practice. Helps you discover your own Guru. Y ese Guru externo, entonces, que es un soporte para nuestra práctica, nos ayuda a descubrir nuestro propio Guru. And then we practice the Yadam deity, we use auto deities, form, body, tankas using in the sadhana practice. The inner
deity you have to discover within your own. Así como con las prácticas de las deidades Yidam, que las tankas y todas estas deidades nos ayudan como un soporte para reconocer todas estas cualidades de las deidades Yidam dentro de nosotros y que nosotros mismos somos la deidad. So then in this sadhana is called the light amassment of blessings. Esta sadhana se llama la fuente inagotable de bendiciones. So you feel to connect with the devotion, practice guru yoga, you really feel your, when you receive blessings, you feel light, you become, you shine yourself. Y a través de esta devoción practicamos el guru yoga, sentimos esas bendiciones, sentimos esa luz que irradia en todos nosotros. And then when we practice is a sit a comfortable cushion, so you have to sit a really comfortable way to sit down when you practice. Otherwise you get uncomfortable your body, you cannot focus for practice. Por eso en la página 1 lo primero que dice es siéntate sobre un cojín cómodo, porque es muy importante que para hacer la práctica se sientan cómodos en el cojín. And then you sit like correctly, postures also very correctly sitting, practice is very good. Y también asumiendo esta postura, que la postura esté bien para la práctica. If only you have always excuse is when you sick. Solo puedes tener una excusa cuando estás verdaderamente enfermo o alguna parte de tu cuerpo tiene algún malestar físico. And other than that, when you do the practice of Dharma, you sit correctly, is that help you become, for body karmic imprint connection. Pero si no es así, es muy importante que nos sentemos en la posición correcta para que nuestro cuerpo vaya generando estas huellas kármicas de esta posición para nuestra práctica. So we have to change, normally your position, your body. We have to create like Dharma practice, 7-point posture position. Y crear y asumir esta postura de 7 puntos. Do you know how to do that? ¿Sabe cómo hacer esa So postura? just like this, yeah? Así. This is the palm postures. So it's like align your spine. Alineen su espalda. Cross leg is dependent. Some people very hard to do that. You have to use to. Puede ser con las piernas cruzadas, si es que están habituados para eso, pero se sabe que hay muchas personas que les cuesta trabajo esto. Hay que estar habituados a esta postura de piernas cruzadas. This way normally you don't sit like this, right? Generalmente no te sientas así, ¿verdad? When you watch the TV, you see like this? Cuando miran la televisión, ¿se sientan así? No, right? Okay. Then see, this is the meditation posture core. Esta es la posición de meditación. So align everything, this helps a lot, benefit. Ayuda mucho que tengamos esta buena posición alineada para que sea de buen beneficio para nuestra práctica. Then when you're doing the practice, you have to think about first always good intention within yourself. Y luego, en el momento en que vamos a empezar la práctica, es importante poner una buena intención en nosotros. The good is you always think, I'm so lucky, fortunate, because I can practice Dharma, I have Guru. You feel always happy, I have Guru. So many beings, no Guru, I have Guru. You need to think that, you're appreciate yourself. Y eso es sentirse afortunados y afortunadas porque tienen un guru, porque pueden conectar con la práctica del guru, y entonces sentirse con mucho gozo y apreciarse a ustedes mismos porque tienen estas condiciones. Yesterday I talked, long as you have a guru and a yadam deity, you have a parents. Ayer decía, mientras tengamos un guru y las deidades yidam, tenemos a nuestros padres. You have the Dharma protectors, you have siblings. Mientras tengamos protectores del Dharma, tenemos hermanos y hermanas. So that's the kind of, you really have to think, I'm so lucky, I have Guru, I can practice Guru. En ese sentido es que hay que sentirnos afortunados y afortunadas porque podemos hacer la práctica del Guru y tenemos Guru. The appreciation is very important because we, sometimes we don't
do that ourselves. Esta apreciación es muy importante porque muchas veces no nos apreciamos a nosotras mismas. Always you have to think like good ways yourself. Y siempre hay que tener ese pensamiento positivo hacia nosotros mismos. So I'm so lucky, many like your condition you have to appreciate. Observar lo afortunados que somos y las buenas condiciones que tenemos, hay que apreciarlas. In this kind of like then where like I have so lucky I have a guru, I can practice this, Y en este sentido de esta práctica, apreciar el hecho de la fortuna que tenemos por tener un gurú. And this appreciation is positive energy into your mind. You feel light again, not too heavy negativity. Y esta apreciación que se genera dentro de nuestra mente nos hace que nos sintamos no tan pesados, sino más ligeros. I shared the, hearing liberation, Pardo teaching. Pardo, like when we die after, no future body, no this life. Hace poco compartí la enseñanza de la liberación a través de la escucha en las etapas del bardo que sucede en ese tiempo después de que morimos. In the bardo also, like you can thinking about the guru, yadam deity, you appreciate, you make your, more positive energy yourself. Negative cannot take you to wrong directions. Y en estos estados intermedios del bardo también podemos sentir traer nuestro guru en esos momentos y también que nuestro guru por lo tanto nos ayude a no irnos en las direcciones incorrectas. So you appreciate like your life, many things, good things you cultivate thinking about. Also you think more others also good like qualities, you cultivate quality, good things. And then you're very happy. Y apreciamos entonces todas estas cualidades que tenemos y también las cualidades que tienen otras personas y todo eso nos hace sentir esa energía positiva y nos hace sentirnos contentos. So negative, thinking is we have to release, practice the Dharma. Porque necesitamos soltar esa energía negativa para beneficio de la práctica del Dharma. And then you chant this, called Refuge, bodhicitta. Y entonces tomamos refugio y generamos la bodhicitta. So then you think is in the Lama deity, embodiment of the three jewels. I take refuge until waking is reached. En el Lama, encarnación de las tres joyas, tomo refugio hasta alcanzar el despertar. So normally we have also refuge ceremony. You take refuge. We do the ceremony. Generalmente, como saben, también tenemos la ceremonia de refugio y hacemos, muchos de nosotros hemos tomado refugio. And just, you can take refuge in this every single day. Pero ustedes pueden tomar refugio en las tres joyas cada día. So you have to remember all the, Buddha, Dharma, Sangha. Y recordar el Buda, el Dharma y la Sangha. Yesterday, Rinpoche shared lots about Buddha, Dharma, Sangha. Ayer Rinpoche compartió mucho acerca del Buda, Dharma, Sangha. So Buddha, Dharma, Sangha, we have to discover within ourselves. Y ese Buda, Dharma, Sangha lo necesitamos descubrir dentro de nosotros mismos. So right now, your body is your Sangha means your body, okay? Ahora su cuerpo es su Sangha. And then your speech is Dharma. Y su habla es el Dharma. Your mind is Buddha. Y su mente es el Buda. So we have to discover that. Y esto es lo que necesitamos And descubrir. then who can help us that? ¿Y qué nos puede ayudar para esto? And the Guru, so we take refuge to alter Guru. Like we think about this Guru's embodiment of Buddha, Dharma, Sangha, oneness. Y el guru que es la forma corpórea de este Buda, Dharma, Sangha, que es uno con todo esto. Then when you visualize the Guru is embodiment of all the three terms of Buddha's oneness. Y el guru es también es uno con los Budas de los tres tiempos. Sometimes you need to think like, the Buddhas already many past, Nirvana passed away. This Guru is more kindness to me because I have this connection, Other Buddhas didn't help me liberate, right? And this Guru helped me liberate. And so you think that is get more connection. Porque a veces nos sentimos muy alejados de todos esos Budas que ya pasaron en Nirvana, pero
ahora tenemos la oportunidad de tener esta conexión con este guru y entonces se siente más confianza y esa conexión se hace más fuerte. So that's you know, cultivating that and naturally rising devotions, naturally releasing your negative energy within you. Así que cultivemos esto y naturalmente emerge la emoción y por lo tanto naturalmente se va disolviendo esa energía negativa dentro de nosotros. And then we take refuge to the Guru, same time, in order to liberate infinite, destitute beings. I will strive to accomplish the Guru Buddha. Para liberar a los infinitos seres desamparados, me esforzaré por alcanzar el estado del Guru Buda. So when you chant this, each section, give a little time, okay? And each word is digesting, right? Digesting is Digesting. Correct? Digesting, yeah. It's, you know, like you think, you feel that, and very powerful. Y cuando hagamos esta práctica de Guru Yoga, hagan cada uno de estos párrafos poquito a poco, cada una de estas líneas poquito a poco, despacio, para que puedan sentir las bendiciones y el poder que implica hacer esta práctica y las puedan digerir de manera correcta. So I mentioned many times, you know, when we do gathering together, chanting, so we don't have a choice. We have to follow all together, right? Chanting. Muchas veces he mencionado que cuando estamos cantando todos juntos, un poco no hay otro camino porque estamos todos juntos cantando, entonces todos juntos nos vamos uniendo a la melodía. So we saying words is normally people think very important, but reality, your mind, you know, the how to say, the receiving or truth, right? Cultivating is more important. Y hay veces que estamos nada más dejándonos llevar por las palabras, pero no, la mente no está haciendo cultivando esas palabras que estamos repitiendo. Entonces es muy importante poner atención en que las palabras que estamos repitiendo las observemos y cultivemos lo que estas palabras significan en nuestra mente. So that's why it's, you don't have to chant what are beginning chant, like, you know, melody with the chanting, right? So it's when you practice yourself, think about each word, you know, mentally. No es que lo You tienen meditate, you really feel. No es que lo tenemos que cantar exactamente como lo cantamos cuando nos dio la transmisión al principio de hoy, sino que ir leyendo la práctica e irla sintiendo dentro de nosotros. Then you know, I'm going to do this Guru Yoga. I want to help, of course, myself and for others. Y poner esa intención que voy a hacer este Guru Yoga, esta práctica, por ayudarme a mí mismo y a todos los demás. What you want to help is liberating for other beings and myself. ¿Y qué es lo que quieres ayudar? Quieres que todos los seres se liberen y tú también te quieres liberar. Bodhicitta means I want to liberate. Then that's called bodhicitta. I want to help who don't have food. I want to help who don't have clothes. That's we don't call bodhicitta, okay? Bodhicitta quiere decir quiero liberar a todos los seres sintientes. Bodhicitta no quiere decir quiero ayudar a los pobres, quiero ayudar a los que no tienen comida, quiero ayudar a los que no tienen con qué vestir. Quiere decir quiero liberar a todos los seres. So that's what we call the relative compassion. Eso es una compasión relativa. The bodhicitta means like, I want to liberate. I want to help beings liberate, not talking about within in samsara, something give you them, benefit to them. No son beneficios que se obtienen simplemente en esta vida mundana y el samsara. Es que queremos liberar a todos los seres sintientes. Eso es la bodhicitta absoluta. So and then this bodhicitta is really we can do it or not? What do you think? Y ahora habría que preguntarnos a nosotros mismas, ¿es verdaderamente que nosotros podemos hacer o tener esta bodhicitta? ¿Qué piensan? This you think fake promise or real promise? ¿Piensan que es una promesa que no podemos cumplir y que nada más decimos porque sí? ¿O qué piensan?
Words is very beautiful. I want to liberate every being. So you can say very easy, right? Es muy fácil decir, el mundo es muy bonito y quiero liberar a todos los seres sintientes. So you think fake or rare? ¿Creen que es real o no? It's depending to you, okay? Depende de cada quien. So relative level is fake. A nivel relativo no es tan real. It's not possible to you can do it. No es posible que podamos liberar a todos los seres. Okay, when you practice Guru Yoga Mahamudra, this is the truth. Y cuando practicamos Guru Yoga Mahamudra, esa es la verdad. Because you meditate, Guru, and then blessings, you feels become every being's oneness. Porque entonces es que reconocemos a través de la práctica de Mahamudra, a través de la devoción con el Guru y de la práctica con el Guru, entonces podemos ver que todos los seres somos lo mismo, somos uno. So you feel oneness. I want to be beings in this state. Because you have your own experience, then everyone inseparable with that category state. Y a So través de then that is, I think, is called true bodhicitta. Y a través de esa experiencia de unidad, a través de que entendemos esa unidad de todos los seres por la experiencia de nuestra propia naturaleza y de nuestra práctica, entonces es que podemos verdaderamente generar esa real bodhicitta, esa última bodhicitta. So this bodhicitta, source is Guru Yoga and Mahamudra. Y entonces la fuente de esta última bodhicitta, bodhicitta en estado último, es Mahamudra. If we don't practice Guru Mahamudra, not possible to what you promise. Si no practicamos Mahamudra, no es posible llevar a cabo esta promesa. So normally we say every phenomena, everything is emptiness. Generalmente decimos todo fenómeno es vacuidad. So then you go to one by one object, oh, this is emptiness, this cup is emptiness, resumes because like so many part of particles, compound of phenomena, then you go to another object, endless, so many. Y vamos observando todos los objetos, por ejemplo esta taza que está compuesta de tantos fenómenos y entonces entendemos que es vacuidad y observamos otra cosa y entendemos que es vacuidad e infinitas, todas las cosas son vacuidad. So idea is okay, so you meditate, your mind is no fixation to any external things. And naturally everything is emptiness. Y naturalmente entonces todo es vacuidad. You're no fixation to yourself, you feel your body is emptiness. Y sueltas ese apego a ti mismo, misma, a ese ego y todo es naturalmente vacuidad. In that state, your mind is no longer fixation, attached to anything. Y en ese estado, tu mente no tiene más fijaciones y no tiene más apegos a nada. So same is like the space is no any clouds, very clear. Similar, your mind is very clear, and the same is space, no fixation to anything. Naturally, everything is emptiness. De la misma manera que un espacio que no tiene nubes, no existen todas esas cosas que te quitan la claridad, sino que la claridad es todo. No hay nubes en ese espacio, todo es vacuidad. So long as you have that experience, then you can feel every beings, you can liberate in that state. Y en ese estado, mientras se sienta esa experiencia de ese estado donde se siente la vacuidad, entonces es que podemos liberar a todos los seres. Then also yesterday, Garchen Rinpoche he shared lots. Main topic is, all mother sentient beings, right? You remember? Ayer también Garchen Rinpoche habló mucho de como un tópico principal de todos los seres sintientes que son mis madres. ¿Se recuerda que habló mucho de eso? So that's the idea is to see like we thinking about one by one names, like different person. Very hard to like I wanted to liberate this, that person. Just you think about all beings, my mothers. Just you already bring to one together. Pero una manera de entender cómo todos los seres sintientes somos parte de esta unidad o somos parte de este uno que somos todos, es como Garchen Rinpoche lo compartía ayer, en que todos los seres sintientes
son mis madres o fueron mis madres en otras vidas. Y ahí ya llevamos todos a esa unidad. So that's, we generate in bodhicitta. Y así es como generamos la bodhicitta. Otherwise, a fake promise, okay? Si no, es una promesa falsa. So it can be rare promise. Para que se convierta en una verdadera promesa es que eso hacemos. And when you this read, like also you can cultivate a thing. All beings like just used to my mother and oneness. Entonces cuando hacemos la práctica y cuando llegamos a este punto de cultivar la bodhicitta, podemos pensar, cultivar este hecho de que todos los seres sintientes fueron mis madres y que todos somos esa unidad. So then go into the main Guru Yoga practice here. Y entonces de ahí vamos a la práctica principal del Guru Yoga. So this I mentioned, sacred Guru Yoga, okay? El Guru Yoga secreto, como mencioné. Yeah, in this Guru Yoga is more based on the Mahamudra Y practice. está basada en la práctica de Mahamudra. Guru Yoga is a support. The result is Mahamudra. El Guru Yoga es el soporte, el resultado es Mahamudra. It's very similar, these two. Son muy similares estos dos. The when inner level, I told you, Guru Yoga helps you in this chakra. A nivel interno, como les decía, Guru Yoga nos ayuda en este chakra frontal. When you realize Mahamudra, opening in this chakra is like you feel everything's oneness. Pero cuando realizamos Mahamudra, ese chakra se abre y entonces realizamos que todos somos parte de esa unidad. Guru Yoga Mahamudra is oneness. Esa unidad es Guru Yoga Mahamudra. So here see, my own mind, luminous, and a void appear as a sphere of rainbow color light. Mi propia mente luminosa y vacía aparece como una esfera de luz de colores del arco iris. When you chant that, you need to thank your mind. It's my own mind. You have to look to your own mind. Normally, you didn't look to your own mind. You always think about others, right? He doing this, he doing that. Your mind is always targeting external objects, not looking to itself. Cuando cantamos esto es que entonces observamos nuestra propia mente, porque generalmente nuestro target está afuera en lo que está haciendo él, lo que está haciendo ella, lo que está haciendo el otro. Generalmente no observamos a nuestra propia mente. Your mind is always chasing external objects. Porque siempre estamos yendo o persiguiendo objetos externos. So now you really have to look into your own mind. Y ahora lo que tenemos que hacer es observar nuestra propia mente. Then see, your mind didn't have a choice to go to, chasing the objects. Y tu mente no tenía otra oportunidad más que estar persiguiendo otros objetos. If you're chasing the object, then you're not practicing. Like still you're saying prayers, but your mind is not connected there. Y si su mente sigue persiguiendo cosas externas, entonces estás dizque haciendo la práctica, pero no lo estás haciendo verdaderamente, no estás conectando ahí. So what I do is when I practice this, my own mind, luminous, and a void appear as a sphere. So much ever I stay, like at least like couple of minutes, looking to my mind. Así que lo mejor es quedarse por lo menos unos 2 minutos observando su propia mente en esta parte de mi propia mente luminosa y vacía. Aparece como una esfera de luz, toda esa parte, observar su propia mente al menos 2 minutos. So you does that, and then the thoughts all is dissolved. Y entonces sus pensamientos se disuelven. We have to do this lots again and again, okay? Y necesitamos hacer esto una y otra vez, muchas veces. And reason is like first we're not used to it. La razón es porque primero no estamos habituados a ello. And then you really become used to it. You just remember these words. Mind can very fastly stop all these conceptual thoughts. Y luego cuando nos habituamos a ello, entonces observamos nuestra mente y muy fácilmente podemos detener todos esos pensamientos conceptuales. When not used to that time, take long time to stop these, conceptual thoughts. Pero cuando no estamos habituados a ello, es muy difícil detener estos pensamientos conceptuales. So that
that's the reason we need it used to it, practice like habituate. Es por eso que es la práctica, porque nos habituamos a ello. And then your mind is like no any thoughts. In that state, you can thinking about the guru. Y en ese estado donde no hay pensamientos es en donde emerge ese cultivo del guru, donde podemos pensar en el guru. Then guru is like rising from your mind. Same is like, moon is rising from the water. Y el guru emerge desde su mente de la misma manera que la luna se refleja en el agua. And then, you visualizing Guru's rainbow color light in the center, which is the glorious Guru, the essence of self and knowing awareness. Essence is our own mind, but it's rising from our mind. Same is like, moon is rising from the water, but moon it is actually itself is in the water, not somewhere moon is like falling to in the water, separate there, right? So you feel that. Y aquí cuando dice la luz, la esfera de luz de colores del arco iris en cuyo centro se encuentra el glorioso Guru, esencia de la conciencia que se conoce a sí misma. Está ahí esa luna que se refleja en el agua, está ahí, y no es como que la puedas quitar del agua, sino que simplemente ya existe ahí y lo podemos sentir en ese momento. Then, you can, the essence of self, knowing awareness. And that is your mind, awareness. And you, in that state, you thinking about the Guru. Is that awareness is a Guru's form. Guru is in this your own awareness, inseparable. That means like we are oneness with the Guru. Y esa esencia de la sabiduría consciente es lo que nos hace entender que somos inseparables de nuestro Guru. Es eso que sentimos, es esa esencia de esta sabiduría. In this state, two things, okay? One is like you can release all the conceptual thoughts, emptiness, same is space. Yeah, same is like mineral water, your mind is very clear. You can be in that state. Y aquí llegan dos estados. El primero es en el que podemos reconocer que nuestra mente es como el gran océano, como esta agua, y podemos mantenernos en ese estado. Then another, the self-awareness apply to Guru's form. So the, self-awareness is a Guru is self-awareness, in oneness. So these two differences, first one, like you have water, but, example, swimming pool, okay? Swimming pool water is a little cold, but no ice, it's cold. But then you put the warm, swimming pool, heat up, warm, it's different, right? So you visualizing Guru's letter, makes more feel secure, feel more light, and more blessed. Do you understand? And you have something with inseparable something. You're using powerful support. En este primer estado es como, por ejemplo, nos pone Khenpo el ejemplo de una alberca donde el agua está muy fría, pero entonces le ponemos, está muy fría, y en eso, en el momento en que entra el agua caliente, nos sentimos más seguras, nos sentimos más ligeras por esta sensación de soporte, y por eso nos sentimos mejor. So you make for more something, support like enlightening energy within your mind. So that's why you apply Guru. Actually, otherwise you don't apply anything, but still it's okay? Like you have food, but you apply Guru in that state. Then your food has maybe you put, if you really love the hot sauce, you have hot sauce. If you like more, salt, they put more salt, kind of like that. Do you understand? More taste. Entonces es ese soporte de la energía iluminada, la que es como cuando no le ponemos sal a nuestra comida y no tiene sabor, pero cuando finalmente le ponemos sal, tiene sabor. Entonces es esa sensación de la energía iluminada que está soportando nuestra práctica. So if you drink coffee, black coffee, or you want to have the cream in there, Es or como you si want to have tomas honey in there, right? el café negro, o le quieren poner crema al café, o le quieren poner azúcar o miel al café. But still it's a coffee. You put the cream or honey in there, still it's a coffee. But still it's like just reality is a self-awareness.
this knowing, self-knowing awareness, Mahamudra emptiness. Sigue siendo ese café, pero a través de su sabiduría consciente pueden entender que gracias a esa energía iluminada es que ahora son parte de esa unidad con esa energía, con ese guru. So then your guru visualizing makes like feel different, okay? Because we need that connection. I told you like we have a really dark, heavy energy. You visualize the guru is like very powerful. You can release that. Y al visualizar el guru, entonces podemos, como decíamos a un principio, a través de esta sabiduría consciente, sentir cómo estas energías negativas que obstaculizan nuestra práctica se van disolviendo. Self-awareness, you're seeing itself. It's something different, okay? Y luego, por otro lado, cuando hablamos de el observarnos a nosotros mismos, en hacernos nuestra propia conciencia, es diferente. You surfing, selfie, take camera, right? Picture. Es como Selfie yourself. Cuando nos observamos a nosotros mismos, cuando hacemos una selfie con nuestra cámara. Normally your camera is putting out. Generalmente la cámara está volteando hacia afuera, hacia verlo de afuera. You don't see yourself, right? You cannot take picture yourself. Pero no nos tomamos fotos a nosotros mismos. So now it's a technology. It's very clear what means self-awareness means. Y My ahora understand. con el ejemplo de la selfie es que puedo darles un muy buen ejemplo para entender a qué me refiero con observarnos a nosotros mismos. Regular cameras cannot take it, okay? Las cámaras regulares no pueden hacer esto, ¿no? So that means regular practice is not, Mahamudra. Por eso digo que la práctica regular no es Mahamudra. Okay, so this nowadays like iPhone, like new iPhone, okay, this technology is the same as Mahamudra. Y ahora estas tecnologías con las que podemos tomar una selfie son Mahamudra. So normally your mind see all the external things, but you don't see yourself. Porque generalmente su mente está viendo todos estos objetos externos, pero no se están auto-observando. Okay, regular cameras, so you can take object picture, but you cannot take yourself. Las cámaras regulares pueden tomar fotos hacia afuera, pero no pueden tomar fotos hacia adentro. So now, hacia ustedes. iPhone, you can take yourself, but at the same time you can see others too. They have two cameras, like one is come in, one is go out, right? Y Do you ahora, understand? a la vez, So that's a self-awareness. You see it yourself, but at the same time you recognize, oh, it's oneness. con estas cámaras puedes verte a ti mismo, pero también puedes ver lo que está alrededor. Y entonces a eso nos referimos con esa autoobservación, esa autoconciencia, en la que nos observamos a nosotros mismos, pero también observamos todo lo que está alrededor. So that's called self-awareness. Y a Okay? eso se le llama esa autoconciencia. And then you visualizing Guru in within that state. No, go back to specifically, Guru like naked and without ornament. He is dressed on unwrapped pants and a meditation bed with a joyful expression. He looks upon beings with love. So you just think about in this image. This image is for me is very powerful. That's why I chose this one. Okay. Entonces visualizamos al gurú aquí, como dice en la práctica, con el torso descubierto y sin adornos, viste pantalones angra y un cinturón de meditación con expresión de gozo, mira a los seres con amor. Pero bueno, podemos tomar este ejemplo de esta imagen de Gachen Rinpoche, que escogió Khenpo porque piensa que es una imagen muy poderosa del gurú. So this form is visualizing your mind, is effort to your mind. Then you visualizing become this visualization is do you know self-visualization and front generation two separate? Ustedes entienden o ubican la visualización frontal y la autovisualización. So self-visualization, you have become in same as guru. Form Esa like this. autovisualización es cuando nos vemos a nosotros mismos con la forma del gurú. And then you don't see I and self in there. You feel I'm guru, okay? Y no sienten ninguna separación con este cuerpo y el gurú, sino que se sienten ustedes mismas como el gurú. So front is like sometimes you visualizing that
kind of form, this image form is in space, front. Y hay otras veces que hacemos otras prácticas donde visualizamos al guru frente a nosotros. So we En can el do espacio. either way. This is sadhana, which is you need. Like the best is of course like self-visualization is more powerful. Y esta sadhana la podemos hacer de las dos maneras, ya sea con la visualización frontal o la autovisualización. Claro, la autovisualización es mucho más poderosa. Self-visualization is, if you go through like what I mentioned, meditate, release all the conceptual thoughts, you need to feel your emptiness, then you visualize the guru is inseparable with you. You can do that way. But people who don't know how to practice it that way, and then front visualization, because I am just saying it's like what you are, right? And then you think about, please, Guru, help me. I need you. You help me, blessing. That way it's called front generation. Si estás habituado a una práctica de Mahamudra en donde puedes entender la vacuidad, en donde puedes realizar, por lo menos por algunos segundos, esta unidad de nosotros con el Guru, entonces es muy poderoso hacer esta autovisualización. Pero si no estás habituado con esa práctica, entonces es mejor llevar a cabo la visualización frontal. So then, when you visualize the gurus from yourself, you need with joyful expression, because you need to make joy yourself, okay? Y siempre con una expresión de gozo, porque necesitamos ese gozo para hacer esta práctica. So fear helps you like sadness can release. Y nos ayuda para liberar cualquier tristeza o cualquier pensamiento negativo. When you have sadness, you visualize the guru, like feel joyful expression, that really help you become your sadness releasing. Y así nos habituamos en que cualquier momento que llegue esa tristeza, con solo visualizar al guru, se disuelve esa tristeza y se suelta. Then sometimes like you feel sadness, you visualizing guru in space, looking to you and like joyfully, and expression. See, he looks upon beings with him, loving with me. So you need to feel that. A veces nos sentimos, pueden llegar momentos de tristeza, pero podemos visualizar al Guru, visualizar con ese amor y compasión por todos los seres, esa expresión de él, de amor y compasión por todos los seres, y naturalmente esa nos ayuda y se disuelve esos momentos de tristeza. So Guru blessing means like you feel yourself is like, joy, happy. And feel blessing means like you feel this spiritual energy within you. Y por lo tanto sientes ese gozo, esos momentos de felicidad y puedes sentir las bendiciones del Guru dentro de ti. And you cultivate that, sometimes when you have very heavy negative thoughts or energy, sadness, as long as you release that, then devotion is rising, okay? Y cultivas esto y a través de que emerge esas energías de gozo y de felicidad, entonces emerge esa devoción. The devotion, because reason is, so you really feel Guru's blessing means like you have ability to release the negative energy within you, then you feel rising devotion to Guru. Porque verdaderamente sientes la devoción y sientes más bien sientes esas bendiciones y entonces verdaderamente emerge esa devoción hacia el Guru. Then here is from the overturning Dharma where in his right hand follow a ring of Dharma on the entire universe. So the prayer is just you think about the gurus, like really, helping beings, like sharing the Dharma for everyone. And the same is rain falling the space, like all the planets receive the benefits, right? And even Guru not talking about verbally speaking for others, but it's, the Dharma turning for all sentient beings. So you feel that also help you become your devotion rising. Y desde esa rueda del Dharma que gira sin cesar en su mano derecha,
fluye una lluvia de Dharma sobre todo el universo. Entonces visualizan al Guru con su rueda de oración, como va mandando todas las bendiciones a todas partes, y estas bendiciones llegan aunque no necesariamente haya palabras, sino solamente con visualizarlo en su mano derecha con su rueda de oración. Entonces es que manda todas las bendiciones hacia todas las direcciones. Then you also think like more, beyond our capacity. Guru turning the, Dharma is for many beings and liberating many beings. Y esta visualización va más allá de nuestros estos pensamientos, de nuestras propias capacidades intelectuales, sino que llegan todas estas bendiciones a todos los seres de todos los reinos, beneficiando a muchos seres. So then you feel Gurus like really working or benefiting many other beings. Y entonces sentimos al Guru que en todo su camino va beneficiando a muchos seres. That help connect to, more devotion again. Y esto ayuda a conectar con esa devoción otra vez. Guru is not handicapped, like Guru means like very powerful. They can benefit many beings different ways, even sleeping, even eating, even walking anytime. Like, you seeing body is not only that, he has more than that, so for benefit for others. No, sin quedarnos en este pensamiento conceptual de la forma corpórea del Guru, sino que el Guru tiene las capacidades de beneficiar a todos los seres de los 6 reinos en todas las formas. So that remove your ordinary, conceptual thoughts. Y eso remueve nuestros pensamientos ordinarios y conceptuales. You feel more connect to enlightened beings' qualities. Y conectamos con las cualidades iluminadas de los seres iluminados. Normally you hear the stories like only we know something. That actually not really powerful story, anything there. Generalmente escuchamos las historias y el poder no está necesariamente en las historias. Because you shared like very small baby some stories. Porque escuchas las historias como si fueran cuentos para bebés. Then that story like really good for the like either people or no? Pero esas historias de los cuentos para bebés, las personas más grandes, las personas que ya están en la vejez, ¿les parecen interesantes estas historias o no? No, right? That story is like only for the kids. Esas historias que son solo historias para los niños. You share that some either people, you are crazy. Igual a las personas mayores no les parecen tan interesantes. Yeah. So normally story is like best one like that, our perception, our capacity. Pero las historias es de acuerdo a nuestras percepciones y de acuerdo a nuestras capacidades. So Guru's quality is more beyond than that, must be, okay? Otherwise, cannot be Guru. Y las historias del Guru y todas las cualidades del Guru son más allá de lo que podamos contar con todas estas historias. Si no, no sería el Guru. Buddha Shakyamuni, he already mentioned like what we're seeing is truth. Then he said, I don't have to share the teaching. You're hearing everything is truth. Then I don't have to share teaching because you already see truth. So what we're seeing, hearing is not truth. It's delusion. So that's why Buddha said, I have to share you, waking up these delusions. Buddha Shakyamuni decía, yo comparto las enseñanzas para que puedan salir de estas mundo ilusorio, porque pues si yo no comparto estas enseñanzas, lo que están viendo es lo que reconocen como verdad, pero en realidad esto es ilusorio y es por eso que tengo que compartir estas enseñanzas, so then, para sacarlos de esa ilusión. That's the reason, the beyond our perception, Guru has ability to benefit many beings, even, turning the prayer verse. Not only Guru, you turning the prayer verse, maybe you think you turning prayer verse, maybe there has more energy, power, many beings can receive. But you don't recognize that, right? So think like that, Guru's like turning the guardian watch, turning the prayer verse has more beneficial than what we think and seeing. Por eso el Guru dándole la vuelta a la rueda de oración
no se queda nada más en ese nivel conceptual, puede beneficiar mucho más allá de lo que nuestro entendimiento puede dar. Incluso nosotros, al estar dando vuelta a nuestra rueda de oración, podemos estar beneficiando mucho más allá de lo que pensamos que beneficia el hecho de estar dándole vueltas a la rueda. And so then, by holding a beginning bowl filled with nectar in his left hand, he heard the disease of affliction of sentient beings. Sosteniendo en su mano izquierda un cuenco lleno de néctar, cura la enfermedad de las aflicciones de los seres sintientes. So here, just think about the beginning bowl is the representative actually no attachment. Este cuenco lleno de néctar representa el no apego. And Buddha Shakyamuni, he hold the beginning bowl, right? Como Buda Shakyamuni, que también sostenía este cuenco. The beginning bowl is, the point is Buddha no any attachment fixation to external things. But he give up all these single delusion things. Y este cuenco representa, como Buda también lo sostenía, representa el haber ya soltado cualquier apego a cualquier fijación o a cualquier cuestión externa. So this truth is like, okay, you give up all the attachment fixations. Y entonces soltamos todos los apegos y todas las fijaciones. Then you don't have a disease. Y entonces no hay enfermedad. Our disease is fixation, attachment, okay? Porque nuestra Desires. enfermedad son los deseos, el apego, la fijación. And the Buddha Shakyamuni is beginning bowl is emptiness because it's all desires gone, empty, Y este cuenco de mendicante del Buda es esa representación de esa vacuidad, porque ya no están los deseos, ya no está esa fijación. So then in the empty bowl, whatever beginning bowl put something that's called nectar, reason as long as you don't have any desire attachment, everything is become same as nectar. Y se dice cuenco lleno de néctar porque cualquier cosa que pongas en ese cuenco que ya no tiene ningún deseo, que ya no tiene ningún apego, cualquier cosa que pongas ya es néctar. So we clinging everything, so that's why it's like everything is focusing, desire makes, Porque como estamos aferrados y con fijaciones a tantas cosas, entonces tantas cosas son como veneno que nos hace generar esos deseos constantes. This practitioner realizes give up all the desires and then they have everything naturally, whatever, everything is become the nectar, like main point is like what we have own things or is causes of suffering because we attach fixation, right? And the Buddhas, who give up all the desires and then everything is nectar offerings or causes of happiness, no suffering. Pero al soltar todos esos deseos que nos generan todos estos apegos y que nos continúan en este ciclo de sufrimiento, entonces todo lo que pongamos en nosotros, todo lo que pongamos en nuestro cuenco va a ser puro néctar y van a ser causas de felicidad. So in that case, when you think, like something, we cannot understand, but it's beyond our capacity. If you give up everything, you no longer fixation to anything, then one day you don't rely on anything. We attach fixation, that's why we rely on everything. Imagínense, es un poco más allá de nuestra comprensión intelectual, un poco más allá de lo que podemos comprender con nuestras propias capacidades. Imagínense lo que implicaría soltar el deseo, soltar cualquier fijación y entonces que ya no necesitamos soporte de absolutamente nada. Okay, so then that's just beginning board idea, okay, think that. And then next is, it is his neighbor on Sundays is white luminous home, the lake radiating from its inviting Buddhas of three times. So this go together, who descend like snowflakes in a blazer and dissolve into him. Thus I see him as embodiment of the Buddhas of the three times. When you this mentally chanting, okay, so you can, best is of course like you visualize yourself as
guru yourself, guru become. Then your heart center like that is inviting all the three times Buddhas dissolve to you. You feel become more blessed, more enlightening qualities become strong, rising within you. Bueno, entonces dice en la página 8, vamos, en su ombligo sobre un disco solar hay un hum blanco y luminoso. La luz irradia desde el hum, invita a los Budas de los tres tiempos. Los Budas descienden como copos de nieve en una ventisca y se disuelven en el Guru, a quien veo como la encarnación de los Budas de los tres tiempos. Entonces, en esta parte visualizamos, ya hemos visualizado al Guru en su forma, como lo dijimos antes, y luego visualizamos al Guru en el centro del corazón y invitamos a los Budas de los tres tiempos y a todas las cualidades iluminadas de estos Budas. In that state, then you meditate, holding the awareness, maintain as much as you can, stay meditate, become your oneness or the Buddhas. Y ahí meditamos y mantenemos esa atención plena, esa conciencia, invitando desde el centro de nuestro corazón, si nos estamos autovisualizando como el Guru o si estamos haciendo la visualización frontal desde el centro del corazón del Guru, que está invitando a los Budas de los tres tiempos y estas cualidades iluminadas, y meditamos y nos quedamos en ese estado. Okay, so then next is it goes to called 7 branches. This 7 branch practice is Mahamudra 7 branch practice called Absolute Truth 7 branch practice. Y luego viene la ofrenda de las 7 ramas, que es la ofrenda de las 7 ramas de la absoluta verdad Mahamudra. Okay, here the first, you are Chenrezig embodiment of kindness and compassion. Tú eres Chenrezig, la encarnación de la bondad y la compasión. When you chant this, only that sentence, and you have to meditate, cultivate. Cuando cantamos eso, solamente esa pequeña oración, hay que meditarla y cultivarla. Meditate is you just have to feel like Guru is oneness in Chenrezig. Meditar quiere decir que podemos sentir que el Guru es igual, es lo mismo que Chenrezig o el Buda de la compasión. Another, you think about the Guru's compassion for other beings. Y también cultivar que el Guru es toda la compasión por todos los seres sintientes. So then, also think you Guru's compassion to you yourself. Y entonces que también llegan esas bendiciones de compasión del Guru hacia ti misma. So you meditate, the Guru is inseparable with the Chenrezig, and then you visualizing yourself as a Chenrezig, and feel compassion rising yourself. Y entonces meditas en esa autogeneración de la forma del Guru, meditas en que la forma del Guru es la forma de Chenrezig, y que entonces, por lo tanto, irradias todas estas bendiciones de compasión hacia todos los seres. Another case, you visualizing Chenrezig Guru in space, inseparable. Then you thinking about the Chenrezig, his kindness, compassion for others. My Guru is like kindness, compassion for others. Then you feel like I don't have that compassion enough. And then you dissolve this Guru and Chenrezig inseparable to yourself. You make yourself is inseparable with that Guru and the Chenrezig, okay? Yeah, so that helps to become generating. We don't have enough compassion, but we using the Chenrezig Guru's compassion bring to us. Y al cultivar esta compasión y esta visualización del Guru y de Chenrezig como uno mismo, reconoces que quizá tú no tengas esas cualidades compasivas en ti mismo, pero al traerlos a ti y hacerlo en una unidad, visualizarlos en una unidad contigo mismo, Chenrezig y el Guru, entonces por lo tanto emergen esas cualidades compasivas también en ti. In this stage, then you get some, diversity experience within you too. Y en ese momento pueden emerger diversas experiencias en ti también. Sometimes you feel, ordinary person, I have suffering emotions. No, your Guru is dissolved to you, inseparable with the Chenrezig.
you feel become very lucky, feel blessed, joy. Puede ser que te sientas muy bendecido y muy afortunado porque quizá antes te sentías triste o te sentías que no estabas bien, pero gracias a estas bendiciones del Guru y esta autogeneración del Guru Chenrezig y estas bendiciones compasivas, entonces te sientes afortunado y te sientes muy bien. Another case, you rising also compassion for others. Y después también emerge la compasión por todos los demás. Then there has naturally also rising devotion too. Y por lo tanto también emerge naturalmente la devoción. And then we go to next one is one means you are the Tara himself for you loving all beings like a mother love her child. Cultivate this prayer again. Think about the Guru is Tara is oneness. Y después viene la línea de tú eres Tara misma, pues amas a todos los seres como una madre ama a su hijo. Y entonces ahí meditan y cultivan el hecho de que el Guru es una unidad con Tara. Then important is the thing about the love. See, love like Tara, Guru is love is same as mother love own child for all sentient beings. El Guru, como en esa imagen de Tara, en la que irradia todo ese amor, esta parte es la parte de amor, en la que ese amor que se irradia es como el amor de una madre hacia un hijo. So es esa misma manera de amor hacia todos los seres. You cultivate, meditate to Guru oneness with the Tara, their love, and then you feel rising very strong devotion again. Y entonces al cultivar este amor emerge otra vez esa devoción. And then you feel also the energy, Gurus like Taras, like love, you feel that. Y piensas ese amor de Tara y ese por todos, lo sientes. And then this Guru Tara is dissolved to yourself, become you are inseparable with the Guru and the Tara, then expanding your love for same Guru and the Tara other beings. Y lo mismo que antes, visualizas a Tara y al Guru, que son una unidad y que se disuelven en ti, y entonces por lo tanto emerge el amor desde ti hacia todos los seres. So in that state, then you really feel again joy, like you cannot have any negative energy within you, long as you does that, meditate, cultivate. Y en ese estado no puedes sentir, mientras cultives eso, mientras mediten eso, entonces no podrá coexistir ninguna energía negativa dentro de ustedes. Then sometimes you have to thank Guru, like kindness for others, or his activity for doing other beings. Read some story like good quality, you hear that, you think that again qualities, that helps you bring open mind. Y también ayuda mucho si conocen la historia del Guru, si leen biografía del Guru o más si escuchan más de estas historias, cultivar este tipo de historias donde podamos notar claramente sus cualidades compasivas y amorosas para que pueda emerger estas cualidades dentro de su mente. The next is then Guru is not only Tara and Chinrez, Guru has all accomplishment, all the Yadam deities. Y Guru no es nada más Tara o Chenrezig, sino que Guru son todas las deidades Yidam. All progressive Vajradhara, Lord of ocean of mandalas. Vajradhara omnipresente, el Señor de un océano de mandalas. So then that means like my Guru, you are the same as Buddha Vajradhara. Eso quiere decir que mi Guru eres lo mismo que el Buda Vajradhara. So Buddha Vajradhara is, the truth is our own realization, the natural mind. El Guru Vajradhara, el verdadero Guru Vajradhara es nuestra propia naturaleza de nuestra mente. That natural mind is always there with us. Y esa naturaleza de nuestra mente que está siempre ahí con nosotros. In that nature is pervasively all beings oneness and inseparable oneness. The same as space, there is one, but you make the house, then this space is divided, right?
So we divided every being, so like, me and you, we divided. Reality, if you fear this Buddha Vajradhara, means you're in the natural states is all is oneness. This divided is gone. Ese Buda Vajradhara es ese Buda que permea todo el espacio, donde estamos todos, donde está esa unidad de todos los Budas. No existe así como cuando construimos una casa que hacemos un cuarto, hacemos otro cuarto, pero en realidad todo existe en ese mismo espacio. Entonces esa separación se va, no existe. So then you recognize my guru is Buddha Vajradhara, means like you really feel my guru is Buddha, is with inseparable any deities. Like if my guru activity Vajrakalaya, he is Vajrakalaya. My guru activity Pema Sambhava, he is Pema Sambhava. So all the leader of the mandala means like the person who's become, the mandalas like leader means like just can be exactly that deity, inseparable, leader of the mandala. Entonces cuando decimos acá Vajradhara omnipresente, señor de un océano de mandalas, es porque mi guru, el guru, es líder de todos los mandalas. Si queremos emerger las cualidades de Vajrakilaya, es Vajrakilaya. Si queremos emerger las cualidades de Padmasambhava, es Padmasambhava. Por eso es el señor de un océano de mandalas, Vajradhara, porque es la representación de todos los gurus, de todos los budas. So this you recognize this, nature of mind, and then everything is become all the deity, or like everything is oneness. You don't have separations. So that's why all these deities is become bring to oneness. Al reconocer esta naturaleza de nuestra mente, todas las deidades las traemos a esta unidad, no hay separación. So in that case, if the Vajrasava practitioner, you can think about Guru is inseparable Vajrasava because he's leader of the mandala, means any mandala you connection to that Guru is become joined inseparable with that. Y si por ejemplo practican Vajrasattva, es parte de esa misma unidad, bueno, no es parte, en realidad es esa misma unidad. Entonces lo podemos sentir si podemos reconocer esa naturaleza de nuestra mente. So then you can feel the Guru is an enlightened being, realizer, Mahamudra, and you also feel that within you too, can join oneness. Y sentir que el Guru está en esa naturaleza primordial, Mahamudra, y en esa unidad en la que estamos todos. I supplicate you, glorious Guardian. There's some supplication to the Guru. Te suplico, glorioso Garchen, esa es la súplica al Guru. And then in this each sentence, verses, okay, you have to cultivate, mentally meditate. Even you don't finish, don't worry about finishing prayer, okay? Just much as you can, like one space, like you meditate, which one you get more connection until you feel something, you be in that, sentence or the verses. It's okay. Es muy importante cultivar, como decíamos antes, cada uno de estos versos de manera, ponerle su tiempo para cultivar cada uno de estos versos. Incluso si no acaban la práctica completa, no importa. Lo que es más, incluso si hacen solamente uno de estos versos, pero lo cultivan con mucho esfuerzo y de manera muy específica, entonces esa es la mejor manera de hacer esta práctica. When you do this practicing, you really need meditate and cultivate mind into that. Es muy importante que estemos en ese estado del cultivo de nuestra mente y de cultivar cada uno de estos versos. Es muy importante para poder hacer esta práctica de manera correcta. Do you understand? Do you agree that? ¿Se entiende esa parte? Yeah, so otherwise you chant 100 times. Porque si no puede ser que lo canten 100 veces. If your mind is not connected, what happens? Pero si su mente no conecta, ¿qué pasa? It's kind of like maybe you create some karmic imprint connections, something
but reality you don't fear that much anything. Puede ser que crean algunas huellas kármicas, pero en realidad no se sienten las bendiciones completamente. Okay, so then next one is everything, these verses you have to cultivate. Beyond meeting and parting, I respectfully pay homage to the Guru, mindfulness, my own mind. Esta parte, por ejemplo, es muy importante de cultivar. Más allá del encuentro y la despedida, rindo respetuoso homenaje al Guru, atención plena y mi propia mente. So this is called the absolute truth postation, okay? Esta es la absoluta y verdadera postración. Practice, we have like two things, like relative level practice is postation. You have to do like physically. My eye can see, right? En la práctica relativa a las postraciones, o sea, es algo que hacemos físicamente, ¿no? Y que lo podemos ver con nuestros propios ojos. So I can say like, oh, you did a really good postation Yo because puedo my decir- eye can see you. Yo puedo decir, hiciste una muy buena postración porque mis ojos lo pudieron ver. In this one, eye cannot see, okay? Pero en este caso, los ojos no lo pueden ver. Never know who doing right postation, truth postation. Nadie sabe quién está haciendo una buena postración o una verdadera postración. See, your true postation is you and your awareness, your guru, your mind is become no separation, joining oneness, inseparable. Instead, in that state, it's called truly connecting together. It's called absolute true postation, homage. En esta verdadera postración es en la que su mente y la mente del Guru están en esa unidad, en donde se realiza este homenaje al Guru desde esa postración que nadie puede ver, pero en la que está toda su sabiduría consciente ahí. So, this all the words is different, but reality meaning is goes to every single this how to say the sentence, no sentence is verses. Its meaning is go all same. Just go to Mahamudra. El significado de todos estos versos en realidad es el mismo. Todos van hacia Mahamudra. If you only chant that one, 100% you can go to non-dualistic states. Si And you can cultivan, be joined with oneness guru. And because you think this each words and you cultivating, meditate, you fear that. si cultivan tan solo este verso, 100% seguro que pueden llegar a ese estado de no dualidad de la naturaleza de su mente y sentirse en esa unidad con el Guru y sentir todas esas bendiciones con tan solo lo que dice este verso. And this postations, then more beyond the relatively true postations, okay? Relatively, you done 100,000 postation. In this category, you go into 1 second is kind of like same power. Sí, ¿verdad? Si hacen esta postración de manera con esa devoción y con todo lo que hemos hablado, es casi como si hubieran hecho esas 100,000 postraciones que usualmente se hacen con las postraciones a nivel relativo. It's a shortcut enlightenment, okay? Es un atajo, ¿ok? Yeah. Then go to next one. This is the offering. Next one is it's called absolute truth offerings. La siguiente es la absoluta y verdadera ofrenda. I love these verses. Yo amo este verso. A little bit attached to these verses Estoy sometimes. un poco apegado a este verso, honestamente. Okay, so then everything appearance and existence is offered in ornament of the six consciousness, subtle in their natural state. Todo, apariencia y existencia, se ofrece como un ornamento de las 6 conciencias establecidas en su estado natural. So, in this sentence, when you chant, and just we have 5, 6 senses, right? 5 conscious, actually 6 conscious. Sometimes we say 6 conscious, sometimes we say 5 conscious. How many conscious you accept?
¿Cuántas conciencias aceptan? Generalmente decimos 5 sentidos, 6 conciencias. ¿Cuántas conciencias ustedes aceptan? Tell me 6, tell me 5. Eye conscious, right? El ojo, Then how to say this? Nose conscious or nariz, smell el conscious? olfato. Hearing conscious? De la escucha, la conciencia de la escucha, van 3. Taste conscious? 4. La conciencia del gusto, 4. Senses conscious? La conciencia 5. del tacto, 5. And then Y luego, mental conscious thoughts, la right? conciencia mental, los Or pensamientos. 6 conscious. Esos son 6. So this 6 conscious is always like out Y esas 6 conciencias siempre están hacia normally, afuera, right? generalmente, And then chasing to all these external objects. persiguiendo todos estos objetos So now what externos. they mention is like just don't go in this 6 conscious, follow the chasing objects. Aquí lo que dice es, no sigan estas 6 conciencias, This- no sigan this persiguiendo door is estos closed. objetos. Just door close Hay yourself, que you know, cerrar esas puertas, look to yourself, door close, and then you fear yourself. observarse a ustedes mismas y entonces sentirse a ustedes mismos. Normally you don't fear yourself because this 6 conscious is chasing all these 6 objects all the time. Generalmente no sentimos, no nos sentimos a nosotras mismas porque nuestras 6 conciencias están persiguiendo todo externamente, todo el tiempo. So we have to shut down that. Y necesitamos cerrar esas puertas. Shut down is very simple, easy, you know. Just shut down is use like look to yourself, Cerrar, fear apagar. yourself, En realidad es fácil. Lo único que tenemos que hacer es sentirnos a nosotros mismos recognize yourself. y reconocernos. When I'm tired, I do this. It's so beautiful. Cuando yo estoy cansado hago esto. You know, de you manera can muy very bonita. easily recover yourself Y at es a muy relative level, fácil, okay? a nivel relativo recuperarse. And then you can easily stop the thoughts too. Y fácilmente pueden soltar o no. And then you- detener todos los You pensamientos. just be itself, normally, naturally organized, Yes. uncontroverted. Simplemente estar en ese estado sin límites. Then every phenomena is the same like that. Y cualquier fenómeno es así, Then become you are part of like everyone thinks oneness together. porque todos somos parte de esa unidad. And then you feel all every single object energy within yourself. That's naturally you offer to natural offering, you know, itself. Y It's very entonces powerful. todo eso lo ofrecemos desde nosotros hacia esa unidad. This way you do is like you can also feel sleep very easy too if you have an issue with the sleeping. Y también si tienen problemas para dormir, por ejemplo, tan solo cultivar este verso también les puede ayudar bastante. Because why we can't sleep is all the 6 conscious is chasing the 6 objects. Porque justo no podemos dormir porque estamos siguiendo los objetos externos de las 6 conciencias. You don't shut down yourself, you know. No nos apagamos nosotros a nosotros mismas. Just shut down itself, you know. You don't need to push any effort. Effortlessly shut down yourself. Sin esfuerzo, poquito a poco nos vamos apagando. Everyone can do that, right? Todos lo podemos hacer. So everyone actually we using our useless energy all the time. Porque muchas veces estamos utilizando de más nuestra energía o de manera incorrecta estamos utilizando nuestra We are energía. so crazy, okay, in this Estamos level. tan locos en ese nivel. You shut down everything yours, you know, you be yourself, and then you part of everything naturally. Pero si lo apagamos, entonces somos parte de esa unidad naturalmente. You not shut down, you chasing, you know, I can chasing the object, but that moment you cannot hear the song. You're chasing the song, at that time you lose others. Like, see, you cannot chase, everything is like, you know, you separate, become, you create yourself. You shut down everything yourself, you become, you feel everything is oneness, inseparable with everything. Porque en realidad ni siquiera podemos estar persiguiendo todo al mismo tiempo. Perseguimos con los ojos y luego no podemos escuchar otra cosa y luego tratamos de escuchar algo pero no podemos sentir algo que tocamos. Entonces lo mejor es apagar todas esas 6 conciencias para que podamos
sentir ese estado de unidad donde ya no necesitamos perseguir nada. Yeah, so only you do this practice, only that verses also liberate you. Y tan solo hacer este verso, cultivar este verso, meditar en este verso, nos podemos liberar. Then you feel like true offering is naturally rising itself. Y sentimos como esa verdadera ofrenda emerge naturalmente desde nosotros. The offering is within inside your energies. You Porque feel esa that energy. ofrenda está naturalmente desde nuestra propia energía y se siente esa energía. You really recognize yourself, you can really connect in yourself. Si verdaderamente nos autorreconocemos, entonces verdaderamente podremos conectarnos con nosotros mismos. Otherwise, we're always lost there, lost. Porque si no, podemos estar perdidos y perdidas persiguiendo todo esto. Do you understand? It's really beautiful. If you do that, you feel, then different. Si lo hacen, entonces nos podemos sentir diferente. When I share you, because that time your mind is not in that state level, you don't really get. Hay veces que lo comparto y como su mente no está en ese nivel, igual y no lo sienten. And your mind is into that state. You shut down all these 6 conscious senses object. Pero si su mente está en ese lugar donde apagamos todos And esos 6 you conciencias, objetos, become part of everything, oneness. donde somos parte de esa unidad, de ese todo, In that feeling, you go into the forest, so you feel so joyful with all the trees. y en ese estado vas a un bosque y te sientes con tanto gozo siendo parte de ese todo con todos los árboles. If you go to garden, you see all these flowers, so joyful with you, because like almost flower, everything is within you. Porque o vas a un jardín y ves todas estas flores y sientes también esas cosas tan bonitas de todas las flores, porque todas esas flores están dentro de ti también. Every object is become, feels you, give you joyful. Cualquier objeto te representa este gozo. Do you understand? It's your mind have to be in that state, have to shut down, okay? Other this like our 6 senses have to shut down. Entonces es lo mejor apagar estos 6 conciencias o estos 6 sentidos. Then you chant this the clouds of poisons and discursive thoughts are confessed as they are naturally free within the witness of the basic space. Y entonces las nubes de pasiones y pensamientos discursivos son confesadas mientras se liberan naturalmente en la inmensidad del espacio básico. So you have these feelings like connect to this, what I shared the verses. This one is very easy then. Y como lo que hablamos antes, este verso entonces se entiende de manera muy fácil. So your mind resting in the, with this nature state, Si su mente descansa en ese estado natural, then thoughts, emotions, whatever rising, it is release itself, die itself. entonces cualquier pensamiento o emoción se va a disolver por sí sola. Same is like you can watch the ocean create waves dissolve to the ocean, right? Similarly, you feel like all these thoughts, emotions rising with you, is dissolved to you. You feel yourself is the same as the ocean. De la misma manera que las olas se disuelven en el océano, porque nosotros mismos somos parte de ese océano. Ocean no rejecting waves, no accepting, live itself, rising from itself, dissolve to itself. El océano no siente ningún rechazo o aversión con las olas, sino simplemente deja que las olas sucedan y dejen de suceder. So become your same as ocean, okay? Porque nosotros somos igual que ese océano. Another case, you can be same as mountains. En otro caso podremos ser lo mismo que las montañas. All these the planets is rising, trees, flowers, rising from ocean. It's all just dissolved to itself, like kind of, not necessary to. Mountain don't think about rejecting, accepting. It releases itself. Lo mismo las montañas, emergen todas estas plantas, árboles, flores y luego se disuelven en la misma montaña.
So the important is when thoughts, emotions, whatever comes, no rejecting, no accepting, just recognize, release itself, die itself. Lo importante es no rechazar, no aceptar, simplemente reconocer que emergen los pensamientos y dejar que se disuelvan por sí solos. Then thoughts, emotion is create wisdom, dharmakaya. Y entonces a través de esa práctica creamos con estos pensamientos y emociones la sabiduría del Dharmakaya. Then next one is unconformed by the cage of dualistic grasping. I rejoice from within the state of sameness. No confinado por la jaula del aferramiento dualista, me regocijo desde el estado de igualdad. See, rejoicing, you normally rejoice means like, you rejoice people some does good things, right? And antidote to our jealousy. In this case, it's called absolute truth rejoice. Generalmente regocijarse es por las cosas buenas, por ejemplo, que le pasan a otras personas, y eso nos ayuda a que se liberen cualquier causa de envidias. En este caso es el verdadero absoluto regocijo. We have these dualistic conceptuals. We start with dualistic cage. Porque estamos confinados en este aferramiento dualista, en esta jaula de aferramiento. So we already talked the many sections. You look into your mind and you see itself, apply your awareness there. This dualistic is die itself, gone. Ya lo hablamos varias veces en estos versos, que si observan a su mente, reconocen lo que está pasando, y entonces en sí mismo todos los pensamientos se disuelven y este aferramiento dualista se disuelve también. Then dualistic conceptuals gone, then you feel the rejoicing from within the state of sameness. You feel everything's oneness, sameness. Y cuando se disuelve este pensamiento dualista, entonces llegamos a ese máximo estado de igualdad. So in that sameness means all the labor is gone, okay? Y en ese estado de igualdad, cualquier etiqueta ya se disolvió, no existe. So example, they have 100 different rivers. Each river has streaming, each river has name. Then all this river is reuniting ocean, the name is gone. Por ejemplo, hay 100 ríos y cada uno de estos ríos tiene un nombre, pero cuando los arroyos bajan y llegan, estos ríos bajan y llegan hasta el océano, el nombre de estos ríos ya se fue, ya no existe. Then all these 100 rivers become oneness. Y estos 100 ríos están en ese estado de igualdad, de unidad. In dualistic concept states, we are separation, separate. In this non-duality states, it's become everything's oneness. Los estados dualistas crean esa separación. En este estado no dual es en el que todo está en esa misma igualdad, en esa unidad. Then that's, you can see, like, just stop this, dualistic concepts. You practice, meditate, right now we have a dualistic, you really practice Mahamudra, apply, and you feel awareness, and naturally stop all this subject and object. Así que hay que soltar todos esos pensamientos dualistas que naturalmente hacen que se disuelva cualquier idea de sujeto y objeto. In that state, you feel oneness, everything. Y en ese estado sientes esa igualdad, esa unidad con todo. That we can do even within 1 hour, you can do it. Eso, Do you think so? Eso incluso lo podemos hacer en una práctica de 1 hora, ¿lo creen? Yeah, so use this Guru Yoga practice, what I share instruction, listen, cultivate, you can stop all these dualistic concepts, thoughts. Utilicen esta práctica de Guru Yoga, apliquen lo que les he dicho y entonces podrán detener todos estos pensamientos dualistas. Then there has most joyful rising in that state. Y el gran gozo puede llegar en ese estado. Okay, that's absolute truth, rejoicing. You can be within yourself, inseparable oneness state. Ese regocijo absoluto y verdadero que puede sentirse en ese estado de unidad. Then when you have that experience,
the chant this next one, you fear gurus. That's all what you get, the good experience within you. You fear this all guru's blessing. You fear that guru's kindness. Okay? The extreme devotion is rising within you. Y al llegar a este punto, entonces se siente la sabiduría, las bendiciones del guru y su amabilidad, y entonces esa gran absoluta devoción emerge dentro de ustedes. Same time you wishing every beings have that your experience, wishing Guru's blessing receiving for all beings. So this is right now in this seat, a blessed torch of wisdom for the sake of beings who are enveloped by the darkness of ignorance. Esperando que esas condiciones y esa bendición del gurú llegue a todos los seres. Y por eso aquí dice, enciendo la antorcha de la sabiduría por el bien de los seres que están envueltos en la oscuridad de la ignorancia. So then you really recognize all beings have darkness. Y ahí reconocemos que todos los seres vivimos en este estado de oscuridad. If you get light up yourself, then you recognize darkness. Otherwise, we don't recognize what the darkness means. Y cuando encendemos esa luz dentro de nosotros, entonces es que podemos reconocer la oscuridad, porque si no, no entendemos lo que la oscuridad significa. When you have this experience, you feel like so joyfully because you release your darkness, right? And then you wishing everyone have that experience. So that means everyone has a dharma, Y nosotros nos sentimos con ese gozo en nosotros y queremos que todos los demás seres lo tengan también. Y ahí es cuando verdaderamente reconocemos lo que implica el Dharma. Then next is may myself and others have the merry and good fortune for your life to be firm and everlasting. Que pueda yo, y luego viene, que pueda yo y los demás tener el mérito y la buena fortuna de que tu vida sea firme e imperecedera. And this, you can you feel very strong this blessing, and then you supplication, Guru, please be with us, stay longer in this, in this world, benefit others. Aquí ya sentimos esa fuente de bendiciones y le suplicamos al Guru que se quede para que pueda beneficiar yo y él a todas las personas. Another level, you fear the Guru is never separate within you. Y en otro sentido, sentir que el Guru nunca está separado de ti. Guru never die. Que el Guru nunca muere. Okay, Guru means free from death. El Guru está libre de la muerte. You fear that yourself. When you meditate, what I share you, if this practice go through, you cultivate, meditate, give time yourself, then in that state you comes like Guru is always there, with you. You fear that. Cuando llegan a este estado, podemos, después de haber cultivado todo lo que nos ha instruido, entonces podemos llegar a sentir como somos parte de esa misma unidad con el Guru. Se siente en nosotros mismos. And then next is called dedication. Luego viene la dedicación. When you have this beautiful experience rising you and you share that for others, like you feel, you wishing every being have Guru's blessing, what you have experienced, where dedicating for every being have that. Después de haber recibido todas estas inagotables bendiciones, entonces queremos que todos los seres las reciban también, y entonces es por eso que llega el momento de la dedicación. So this prayer is Seven Lam, and that section is here says the Seven Lam prayer was offered by Tigong Nupa Rinpoche during Garchin Rinpoche's retreat in the Holy Lachi Snow Range. So it's one of Dharma practitioner. His name is Nupa Rinpoche. He was in Lachi. Lachi is like Malarepa's holy mountain, and Garchin Rinpoche was there. So during that time, he offered this prayer to him. So it means these two is connected the mind together, okay? And then he can do these prayers.
Y esta plegaria fue compuesta, bueno, esta plegaria que se llama la plegaria de 7 ramas, fue ofrecida por Trikunupa Rinpoche durante el retiro de Gachen Rinpoche en la Sagrada Cordillera Nevada de Drog-Lapchi. Nupa Rinpoche es un maestro muy importante en el linaje, que fue quien hizo esta práctica, o escribió esta práctica en el tiempo que Gachen Rinpoche estaba en esta montaña de Lapchi. So that prayer, you know, my opinion is like they're together in the Lachi mountain, is holy place, and then you know that due to the maybe Malarepa's blessing, okay, and these two masters become oneness, join together mind, and the other one naturally, I think, supplication wrote this. La mente de estos dos grandes maestros estando juntos ahí en Lapchi, y también con todas las bendiciones de Milarepa, porque Milarepa estuvo mucho tiempo en Lapchi. Entonces, seguramente así, al haberlo juntado las mentes de estos dos gurús, es que Nupa Rinpoche escribió esta práctica, esta plegaria. The next is so short verses. This is wrote by long time ago. So one of the Garchen Rinpoche's Dharma also brother, this teacher introduced Khenpo Master to Garchen Rinpoche. Y luego viene esta siguiente parte que fue escrita por hace muchos más años, antes de la época de Nupa Rinpoche, y fue cuando aquel prisionero que estaba con Gachen Rinpoche, que le introdujo a Khenpo Munzer Rinpoche, que es el maestro raíz de Gachen Rinpoche, él fue quien escribió esto, quien le introdujo a Khenpo Munzer. So who did this 1, 2, 3, 4 sentence, right? And this next 4 sentence is this writing by his name is Nachi Adi Rinpoche. He also in the present with Garchen Rinpoche, same time, you know, I think 20 years together. So he, you know the Garchen Rinpoche's quality, I think, okay. Then he offered these prayers. Esto fue escrito por este compañero de prisión de Gachen Rinpoche, y a partir de ver obviamente todas las características y cualidades de Gachen Rinpoche fue que le ofreció esta plegaria. Here it says, fully realized in the unfabricated Dharmakaya of self-awareness. So he said, Garchen Rinpoche is fully recognized the, Mahamudra. Your unconditional love provides all beings in the universe. Then he said, like, you have a love for all beings. Plenamente realizado en el Dharmakaya, no fabricado de la conciencia de sí mismo, tu amor incondicional impregna a todos los seres del universo. Desde ese Mahamudra, el amor incondicional de Gachen Rinpoche llega a todos los seres de todos los reinos. So, normally our love is limited, okay? We have love, but it's ordinary people love is limited. Sometimes burn out, die, okay? Generalmente nosotros los seres tenemos amor, pero nuestro amor es de cierta manera limitado. A veces hasta ya está exhausto. Our love is created by in this delusion state. Y nuestro amor viene o es creado desde este estado ilusorio. Also, our love is to be with attachment together, okay? Y nuestro amor también tiene un cierto apego. So that's why the love is limited. Y es por eso que este amor es limitado. Why is realized the practitioner has this unmeasurable love? Because the reason is there. See what we share the teaching, the realized Mahamudra. ¿Y por qué es que estos maestros realizados tienen este amor inmesurable? Es porque realizaron Mahamudra. Ordinary people stuck with boundaries. Porque los seres ordinarios estamos atrapados por los límites. And realizer is like same as space. Space is pervasive everything. Y los seres realizados están en ese espacio que permea todo. So that's why they have unconditional love for every being. Por eso tienen este amor incondicional por todos los seres. Then
he mentioned is also with the boundless enlightening acts you train sentient beings according to their needs. So every teacher, the realizer, this master has different activities accordingly. Specifically here, he mentioned the Garchen Rinpoche activities more love and compassion. Con actos iluminados y limitados, entrenas a los seres sintientes según sus necesidades. Generalmente se habla de las específicas cualidades de cada maestro y en específico esta plegaria habla de las cualidades de amor y compasión de Garchen Rinpoche. So then he said his Ngedong Tempe Nyama is Garchen Rinpoche's name. Another way to say Ngedong Tempe Nyama is a son of the teaching of the absolute true are supplicated. You say are supplicated to Garchen Rinpoche. So he's supplicating Garchen Rinpoche because he recognizes the Garchen Rinpoche's quality. Y por haber reconocido las cualidades de Garchen Rinpoche, dice aquí Nyedon Tempe Nima, que es otra manera de llamar a Garchen Rinpoche, sol de las enseñanzas de la verdad absoluta, te suplico. Then go to mantra garling. At the never upping ascent, this is the mantra garling, revolving clockwise from it the light of emptiness and compassion. Later it makes offering to all the Buddhas. Y luego viene la guirnalda del mantra. En esta parte, en el ombligo sobre un disco solar está la guirnalda del mantra, girando el sentido de las manecillas del reloj e irradiando la luz del vacío y la compasión, haciendo ofrendas a todos los Budas. And purify the karma afflictions, negative and habitual tendencies of sentient beings. Think that the universe and the being become a fed of enlightening, become fruity, I think. Y purificando los karmas, aflicciones, negatividades y tendencias habituales de los seres sintientes. Piensa que el universo y los seres se convierten en un campo de pureza que todo lo abarca. So this, the mantra garling. Mantra garling is, if you do only the prayer, where also that's possible. Garchen Rinpoche yesterday mentioned, yeah. So you only using the prayer and the chant the mantra. Yes, that's another way to you practice a mantra. Like mantra, the point is like wash the negative energies within you and cleansing your chakras, channels. Y entonces ahora viene la recitación de la guirnalda del mantra, que Garchen Rinpoche dijo que es muy beneficioso hacerlo al tiempo que estamos girando la rueda de oración para purificar todas nuestras energías negativas. The mantra garling is depend the individual, okay? If your mind is like go to meditation state, is very simple, but sometimes you have a lot of thoughts, then this mantra garling also distracting, no easy. Y la recitación de la guirnalda del mantra para algunos puede ser más sencillo y llevarnos a este estado de meditación, pero cuando hay muchos pensamientos no es tan fácil enfocarnos en esta recitación del mantra. So chanting mantra is two things. One is like offering to enlightened beings, another is like purification for other beings. Por un lado, cuando cantamos el mantra es una ofrenda para todos los seres, pero por otra parte es también para purificar el karma de los seres. So you can do this like another. What I do is like when you chant the mantra, okay, close eye example, like, you feel that mantra in within your heart. It goes look to your energy, rising through all your body, pushing your energy go up to here, crown. It's offering. Okay, then it's all dissolved to you and purification. And all lower realm is within your body. And here lower chara is samsara, all sentient beings there. And all Buddhas, Bodhisattvas, enlightened beings here. So you put heart center energy rising all the way to within you is offering. Chant the mantra. And then dissolving, you can just only like feel something powerful light and within you energy to get the offering to up and receiving blessings, drawn to all the blessing go to lower realms.
So I think that's the best way to do yourself. La mejor manera en la que podemos recitar el mantra es esta manera que nos explicó Khenpo ahora, que es desde el centro de nuestro corazón visualizamos el mantra y vamos pasando, limpiando por todos nuestros canales hacia arriba hasta que el mantra sale por la coronilla y es una ofrenda para todos los budas y bodhisattvas. Desde esos budas y bodhisattvas entra el mantra de regreso a purificar todos nuestros canales y todas nuestras energías obstructivas, y conforme va purificando todos estos canales llega hasta el chakra raíz, y a partir de ese chakra raíz, que es donde se encuentran todos los seres de los 6 reinos, purificamos ese karma negativo. Y luego vuelve a salir desde el centro del corazón, sube otra vez hacia los canales hacia arriba, hacia el chakra de la coronilla, y a partir de ahí sale haciendo ofrenda a todos los budas y bodhisattvas y regresa otra vez para purificar a todos los seres de los 6 reinos. Okay, so chanting mantra, then sometimes you can chant like Om Ai Guru Rina Danza Mantra Siddhi Pala Om Ai Guru Rina Danza Mantra Siddhi Pala. But when you meditate, go deeper meditation, don't chant like that. Puede haber varias maneras de cantar el mantra. Una es como Khenpo lo acaba de hacer, pero cuando estamos entrando a esos estados meditativos, no canten de esa manera. Just chant mentally, I think. Es mejor que lo canten mentalmente. Mind chanting, then you can feel that. If you use your verbal, it's not easy. Entonces, Song like hacerlo sin sonido puede ser que sea más fácil para la explicación que hubo antes. Do you understand? Good. So no, then after it's called dissolution stage. Dissolution is at the end the universe and the beings melt into light and dissolve into the Guru. The Guru transform into a 5-color orb or colors and dissolve into my heart. Our mind merge. Look at the indivisible nature of the Guru and your own mind. So it's very simple way to dissolution. Everything is dissolved to the Guru. Guru is dissolved to the light, and the light dissolved to your heart, and then your mind, the Guru's mind, is merging into oneness, and then you meditate there, and then dissolved. Ahora viene la etapa de la disolución. Al final, el universo y los seres se funden en la luz y se disuelven en el Guru. El Guru se transforma en una esfera de 5 colores y al disolverse en mi corazón, nuestras mentes se fusionan. Observa la naturaleza indivisible del Guru y de tu propia mente. Es una disolución bastante usual y de una manera sencilla. Entonces, al final, el Guru se disuelve en ustedes, eso se transforma en una luz. Esa luz puede ser una luz de los 5 colores o puede ser solo una luz blanca, y esa luz blanca se disuelve en su corazón y entonces se siente este estado de unidad con su Guru, con el Guru y con su propia naturaleza indivisible, y entonces podemos entender este estado de unidad donde somos uno nosotros, nuestra naturaleza primordial con la naturaleza del Guru. Yeah, so this practice is, or is you does mentally, is more connection, more receive blessing, more powerful, okay? Es más poderoso hacer esta práctica de manera mentalmente para poder sentir más esa conexión y ese estado mental en el que tenemos que llegar para poder hacer esta práctica de la mejor manera. If you have translation to Spanish language, right, this one? Yeah. So since you have Spanish language, you use your own language. Y es muy importante que se haga en nuestro propio idioma. When you chant this, you cannot chant the Tibetan language. The reason is because you no understanding meaning.
Cuando recitamos esta plegaria no sirve de mucho hacerla en tibetano porque no entendemos el significado. You have to know the meaning, okay? Es muy importante entender el significado de cada uno de estos versos So the meaning, then you have to cultivate the meaning. y cultivar el significado de cada uno de ellos. If this you give this 1 hour practice for this, whole day you feel you are enlightened, okay? Si le dan una hora a esta práctica, van a sentir la iluminación. Yeah, it's you can chant like 5 minutes or 2 minutes. It's finished actually chant the prayers. In Tibetan people does chanting prayers. Cantarlo en tibetano, muchos tibetanos lo hacen en 5 minutos, 10 minutos. You know, they can chant very fast, chant and they chant. They're addicted to chanting prayers. Addicted. You know? Están adictos a cantar las prácticas. So don't follow them, honestly. No sigan ese ejemplo, honestamente. So people, you know, addicting. Do you know addicting, right? Addicted, you know, walking. Yeah, addicted. So walkaholics, alcoholics. There's prayer holics already there. You go to monasteries, they require chant like this size of the books. Have the whole day, you know, drum very fast, chanting. Is after finish is nothing. Dice, así como están los workahólicos, alcohólicos, oración, no sé cómo decirlo en español. Los alcohólicos. Que no sigamos ese ejemplo, que está todo el día con estos libros enormes para cantar y va con el tambor y no verdaderamente reciben los beneficios de la práctica. So that's also, you know, positive addicted, okay? Puede ser una adicción positiva. Not negative addicted. you know, if they don't do that, they fear is something wrong, missing that day. Porque si no lo hacen, puede ser que sientan que algo les faltó en ese día. No satisfied. No se satisfacen. But not going to reach enlightenment, I'm sure. No se sienten que van a alcanzar la iluminación. If you don't really into that, you know, practice in your mind. Pero el punto es que verdaderamente entre la práctica en nuestra mente. That's the reason always kept simple is good. Y es por eso que es importante mantener la práctica de manera When simple. you practice the Dharma, don't go complicated things. No hagan cosas muy complicadas cuando están practicando el Dharma. And do something you really interfere yourself, okay? Yeah, With no. connected within you. Aquello que verdaderamente va a interferir en su carácter, que verdaderamente lo va a transformar, que algo que verdaderamente lo sientan dentro de ustedes. Then this practice really benefit you, liberating you. Esta práctica verdaderamente les puede servir, beneficiar y liberar. Yeah. Okay. So do you understand, right? What I'm saying? ¿Se entiende? And then dedication is very simple here. Y luego la dedicación es muy simple aquí. Say by these virtues may I safely accomplish the glorious Guru. Que por esta virtud pueda yo rápidamente lograr el estado del Guru. So then the important is, and may all sentient beings without exception be established in that state. Y puedan todos los seres sintientes, sin excepción, ser establecidos en ese estado. So your aspirations, everyone reach to enlightened states. Por lo tanto, poner la aspiración de que todos estén en ese estado, lleguen a ese estado. Okay, you first, like, you have to be in that experience yourself. Then this aspiration, dedications, truly can you feel rising within you. Primero, hacer la aspiración en ustedes para que verdaderamente se sienta que esta aspiración emerja por todos, desde ustedes hacia todos. Do you get? So now I think time is finished, right? Time is finished or no? 20 minutes. Okay, do you have any questions? ¿Preguntas? Yes. Antonio. El mantra, ¿es Tsa? ¿Cómo se pronuncia? How do you pronounce the mantra? Om Guru Renai Danza Mahamudai Siddhi Pala Hong. Om Guru Renai Danza. Danza.
Danza. Danza Mahamara Siddhi Bala Om. Okay. Sí. Your question? En español y me ayudas. Okay. He aprendido en algunas disciplinas que primero, por ejemplo, si voy a practicar la compasión, que lo practique en mí y después en los demás. Lo mismo el amor incondicional. Pero lo que acabo de escuchar también es que lo pedí por los demás. Pero mi pregunta es, ¿lo hago primero por mí y luego por los demás? ¿O todo? In certain other practices that I've learned that first I should ask things for myself and then for the others. But here I'm learning that it's all the time praying for all the others as well as me. Yes. Good. Que sí, Yeah, see, that's we have to do it, okay? que así hay que hacerlo por todos los demás, porque tú estás incluida en ese todos los demás. Pero no por mí primero. No por ti primero. Tú eres parte de todos los demás. Gracias. Your question? So I would suppose you can sustain that presence or shutting down of the six senses, but you need practice to make it stable, ¿no? Supongo que puedes acceder a ese, apagar todos tus sentidos, pero debe ser como muy rápido y establecerlo como una continuidad necesita mucha práctica, ¿no? Pues sí. Que how to maintain the stability of shutting down the six senses. Can you have stability? Yeah, you will do that again and again. Like you used to, you can easily shut down. And but of course, like shut down is like you can be open again easily. Because mind is not used to that, right? And easily you can mind go to the external things. But you can recognize, oh, my mind is going out. So now you can then think about the meditation shut down again. So you can make that, more, easy to shut down. Sí, hay que habituarse a ello. Realizar la práctica, hacer que nuestra mente detenga todo y después cultivar que esto pasó y luego otra vez y otra vez. Habituarnos a que eso suceda. ¿Me puedes ayudar con la traducción? Khenpo, en el verso que dice todo apariencia y existencia, ¿Qué página? en la página 3, Ajá. todo apariencia y existencia se ofrece como un ornamento de las 6 conciencias establecidas en su estado natural. Entonces, ahí, ¿cómo debería de visualizar o de sentir todas esas apariencias? Es decir, yo entendí de la enseñanza que esas apariencias son buenas y malas, ¿no? O hay negatividades, en fin. Tanto igual cosas positivas. ¿Cómo debo ofrecer esa parte? No me quedó muy claro. It wasn't so clear for him in this verse where it says everything appearance and existence is offered as an ornament of the 6 consciousness settled in the natural state. What does these appearances mean and how to offer them? Good questions. So just don't do any actions in the 6 senses. Que no hagas ninguna acción con los 6 sentidos. And just be itself, is nature itself, be nature itself. Sino simplemente mantenerte en ese estado natural. And then it's naturally everything is offering. That's called offering. Don't have to do like I'm going to offer to this, to someone else. No es que tengas que decir voy a ofrecer esto, sino simplemente el hecho de mantenerte en ese estado de naturaleza primordial, entonces ya implica que estás ofreciendo. So think about like you in the everything like all this is 6 conscious
be itself, stay in the itself, and then all the phenomena is naturally itself, nature's itself. Then that means like all is oneness, like that state is called, you have ability to offering to everything naturally in there. Otherwise, I'm going to offer these flowers, then you don't have to offering to ready the house or something else, right? So you have to go to chasing one by one objects. Porque si no, estás persiguiendo otra vez cosa por cosa. Quieres ofrecer estas flores, quieres ofrecer esta casa, quieres ofrecer esta otra cosa. Pero si te mantienes en ese estado natural, entonces llegas a ese punto de unidad donde todo es lo mismo y donde ya todo, esa ofrenda emerge por sí sola. Gracias. Thank you. Allá habían primero, ¿no? ¿Hay alguna hora o algún momento en que se sugiera que es más fácil llevar adelante la práctica? Is there a time when it is better to do this practice? Time is morning is good, to Guru Yoga. If you have time, actually you can do any time. Lo puedes hacer en cualquier hora, pero si hay que decir una hora recomendable, a la mañana es una buena hora para hacer Guru Yoga. El mantra sale del corazón, se eleva y luego regresa al chakra mismo o abajo a los otros chakras. When the mantra garland comes out from the heart, it goes all the way up to the crown, and then it comes back again all the way to the lower chakra, and then it comes back to the heart chakra. Or how does it is? Not necessarily like where this be, It's just, you make comfortable, relax yourself, right? And you just doing mantra is like with the light, with all your body goes energy go up. Just focus with your energy. Don't think about the syllable, words, and where the stop. Then you stuck the energy, okay? Just move energy within your body. Then where it's dissolved to itself. No es tanto que te concentres de aquí para allá y luego va para allá y luego hace esto, sino que simplemente sientas la energía del mantra que va ofrendando hacia todos los budas y que va purificando hacia todos los seres de los 6 reinos, sin meterte en esos conceptos de hago esto y luego esto y luego esto. It's called wing energy. Y a eso se le llama trabajar con tus vientos. You moving wing energy with mentally chanting mantra. A eso se le llama trabajar con la energía de tus vientos, mentalmente cantando el mantra. A través de la práctica va incrementándose el gozo. Through the practice, where like this rejoicement or this joy increments because of the practice. Joy is okay. What is the Nyamona routine? Is Ninzeng Zepjima Jimba Nyamjingani Jairam. So, they don't have a joy is a subject and object. Normally, we, relative level, joy means a subject and object. A nivel relativo, el gozo implica un sujeto y un objeto. Yeah, and you here is see the rejoice from within the state of a sameness means like no subject object. Ese regocijo viene desde ese estado natural en que todos somos una unidad. No implica ningún gozo objeto-sujeto. So you be in the equalness state. In that state, you have just naturally joy. Sino estar en ese estado en que todo es igualdad, todo es unidad y es un estado de gozo natural que simplemente emerge. Your mind is into that state, naturally rising this joy, but you don't need to create how to do it. No need effort there. Este gozo emerge por sí solo, pero no hay que poner ningún esfuerzo para que emerja el gozo, sino que por sí solo, por estar en este estado unitario, emerge. En el verso de la página 27, esto se podría interpretar que es esa zona donde nada nace y nada muere.
where it says, dissolving into my heart, our minds merge. Look at the indivisible nature of the Guru and your own mind. Is that the place where anything is born and anything dies? 27. So then just Guru, like dissolve to your heart, right? Yeah. And dissolve to your heart, you become fierce, like Guru is, you become oneness. They're not necessary to think about location or anything. Just oneness. Oneness means oneness. It's pouring water to the pouring. They become inseparable. They don't have specifically my cup water pouring to stay some space different, right? Location. Yeah, but she's asking if that is that place where nothing is born and nothing dies. That could be. That's that is the same, like the Mahamudra in the same equalness state, sameness, oneness or inseparable, right? Sí, porque Dharma Dharta. Sí, porque es ese estado del Dharmadhatu, ese estado de Mahamudra, ese estado donde todo es esa unidad, esa vacuidad. O sea, sí. ¿Otra pregunta? Melissa asked a question in the zone. Yes, Khenpo, these are just really quick little details. The first thing is, a couple of years ago, you gave a talk on Guru devotion from a Mahamudra point of view. And so I'm going to check my notes to see the dates, Debbie, and I'll check Gardroma website to see if the video is there, and then I can put it on WhatsApp. Okay? It was a very beautiful, but I'll have to check my notes a couple of years ago. And then just real quickly, once we visualize the Guru as Vajradhara, do we dissolve? We don't dissolve it into ourselves then. Does the Guru remain? Can you hear me? Guru Vajradhara is like, you recognize, Guru. Your mind recognizes, is Guru. Then that means Vajradhara. Yeah. Okay. They're not necessarily separate Guru and the Vajradhara and my mind. Then they're not the Vajradhara. Vajradhara means, same as the water, right? Okay. Example, you drink coffee. So Vajradhara is the same as coffee. And same as water. Okay. Same as water. Okay. Then Guru is the same as coffee. Okay. And then your mind is the same as cream. Okay. Okay, that's it, done. Do we visualize that Vajradhara is dissolving into ourselves, or do we do that at the end, or are you saying, which I think is more profound, that we're not really visualizing Vajradhara in form? It's more of an energy. Not visualizing. Vajradhara is you just feel it, so your natural mind, Ripa. Yeah. Thank you. That's beautiful. All these teachings are so beautiful. And then just real quickly, I have more than one guru. So can you just combine them in any form? Just think of their energy. Obviously, I love Garchen. I love you. And can I just combine them? It was specifically written for Garchen Rinpoche, so I don't want to change it if it's not appropriate. But I want to think about the form body, think about the reality, truth is like in their mind. Thank you, Khenpo. I'm being too literal today. Thank you. The beautiful response. Thank you. Sus preguntas eran que si cuando dice que el Guru Vajradhara, si hay que visualizar el Guru Vajradhara y bueno, entonces Khenpo dijo que estamos visualizando a todos desde esa unidad, entonces no hay que ser tan específicos con que ahora visualice Vajradhara o Garchen Rinpoche. Y también por si alguien aquí, que si tienes varios gurus y cómo los visualizas a todos, si los puedes visualizar a otros, porque esta práctica se escribe para Garchen Rinpoche, y misma respuesta de Khenpo, todos los gurus son parte de esa misma unidad. Okay, good. That's example is actually very good. Water, coffee, you think so? Yeah. So they have two things, like Mahamudra, this nature is the same as water, okay?
And then guru is the same as the coffee. Mahamudra es como el agua, el guru es el café. Yeah, so these two why have to join together? Because we are sleepy, okay? We're tired, we're thirsty, so we need a caffeine to wake up. Porque los necesitamos para despertar. Actually, water is also okay. Sometimes water not enough, you waking up. Okay, it's too soft. That's why Guru apply, reason is Guru apply there. Es por eso que necesitamos el agua del guru. Make sense or no? ¿Hace sentido? Yeah. So sometimes water is okay. You just mind resting it itself. Don't apply any guru yadams. It's okay. A veces, same as we drink the water, you know. And then sometimes we need a coffee. Without that, I cannot wake up. So very strong, sleepy, tired. I need energy. So what I have to do? Then put coffee in the water. The mix up together, you know. Entonces necesitamos ese café en el agua para que juntos tengamos esa energía. They heat up, then give it love in there. Y luego además lo tenemos que calentar con el amor y la compasión. So that's the same, you know. Es igual. It's only coffee without water you cannot drink, right? Solo café no lo puedes tomar, necesitas el agua. So that's why we need at least let go all these conceptual thoughts. Y por eso necesitamos soltar todos estos pensamientos conceptuales. Our mind we have to create the same as water. Y crear y dejar que nuestra mente sea como esa agua. Yeah, then you can put coffee in the water, you can drink. Y entonces podemos poner café en el agua y lo podemos tomar. Yeah, coffee is always not necessary. Same as Guru Yoga is also not always you have to visualize the Guru there, okay? Sometimes you rest in mind in the natural state. If you are peacefully, you can do that perfectly. Just be in that state. Sometimes your dryness, foggy, heavy energy, no clear, obstacle, then you have to apply Guru. A veces podemos descansar en ese estado natural, y está muy bien descansar en ese estado natural y quedarnos ahí. Pero hay muchas veces que estamos nublados, que estamos con sueño, que estamos con energías negativas y entonces es que necesitamos el soporte del guru. So, then long as you have a guru, like you get more energy, more power to, feel free from samsara. Y entonces tenemos más poder, sentimos más ese poder para liberarnos del samsara. It makes sense or no? Okay, good. So now we finish the teaching. Okay. Yeah. Terminamos la enseñanza. Huh? Yeah. What is? Finish. Yeah, finish. No, it's finish. Okay. Thank you, everyone. Bueno, entonces, Who is coming in the teaching and very happy. aquí terminamos. Tachi de la Mexico Sangha. Gracias. Yeah, if we have time, we can talk more than that. Okay, you watch the good Gachen Rinpoche's movie, also very beautiful, and then you see there's some his enlightening activities. When you meditate practice, you have to cultivate that his quality, and then really helps become more connections. Recomienda a Khenpo que para poder hacer esta práctica también nos puede servir mucho, que ahorita se las comparto. Justo estamos trabajando en traducir los subtítulos al español, pero de la película de For the Benefit of All Beings, se las mando aunque esté en inglés, que es una muy buena manera para conectar con todas las actividades iluminadas de Gachen Rinpoche. Y también encontré justo la de Lapchi con un Rinpoche, así que también se las voy a mandar. Y bueno, que están aquí y que sigan haciendo esta práctica. Y bueno, yo, can I say something? Yeah, it's okay. Okay. Bueno, nada más les quería decir que esta semana tenemos práctica de Tara en la Tara Stupa Hidalgo, por si quieren venir y no se han registrado. Muchos ya se han registrado, pero si no, se registren en mis mensajitos que todo el tiempo estoy mandando. Ahí viene toda la información. Y el siguiente fin de semana tenemos retiro de meditación, vipassana y shamatha en la Tara Stupa de Tepoztlán.
Entonces también si quieren venir, por favor, regístrense, por favor, porque necesitamos contar comida y todo ese tipo de cosas. Es necesario que se registren, no de último momento. Can you do one term is Spanish language? Vamos a hacer una vez todos juntos. Please go to Spanish language in the practicing. Thank you, everyone. No time to questions. So, okay. Thank you, Zom Sangha. If you want to stay Spanish language practicing, or you wanted to leave, whatever you feel comfortable, okay, you have already fully teaching. Now you be with Guru inseparable yourself. Thank you, Khenpo. Thank you, Khenpo. Mexican Zom Sangha. Everyone. Thank you, Thank you, Mexico. Obrigado. Obrigada, thank you. Debbie Lou, you're amazing. Thank you very much, Khenpo. Thank you, Khenpo. Gracias, Khenpo. Gracias, Gaby. Alalaho. Alalaho, Zom organizer is amazing. Thank you spending so much time there. Thank you, Thank you, translator. Everyone. Your Zoom team today is David and Debbie. So thank you, David. Ok, empezamos con la página 1.